Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Algunos ya os conozco, los que estáis ahí. Lo primero que os iba a preguntar es si todos los que estáis aquí sois psicólogos o no, por saber un poco también, o sea, a quién me dirijo, porque supongo que sí, pues el ISEP, ¿no? La PED de Psicología, pero por no darlo por hecho. Vale, y luego también ha dicho la persona que lo ha presentado que no nos sale, o sea, que al final deje un espacio para preguntas, pero también si durante la charla se os ocurre alguna, me podéis parar en cualquier momento, para que no esté hablando yo todo el rato durante 1 hora y media. Creo que va a ser un poco más entretenido. En cualquier momento levantáis la mano o directamente intervenís y ya está. Entonces, lo primero, bueno, vamos a hablar en concreto sobre el tratamiento, uno de los tratamientos psicológicos disponibles para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Vale, no sé qué le toca aquí, voy a dejarla así ya quieta. Para personas adultas con TDAH. Lo primero, me gustaría saber que conocéis, los que estáis aquí, bueno, vosotras ya lo sabéis, ya lo sé, pero el resto, sobre el TDAH, ¿qué sabéis sobre este trastorno? En adultos en concreto. O sea, ¿habéis estudiado algo en la carrera, los que hayáis hecho la carrera, o por vuestra cuenta? ¿Tenéis alguna experiencia trabajando con estos casos? A ver, por romper un poco el hielo, no tengo experiencia trabajando con estos casos. Sí. Sí que sé que con el DSM-4 se sobreentendía que, bueno, sí que sé, creo recordar que con el DSM-4 se sobreentendía que en la etapa adulta pues era un tema que o se solucionaba o que quedaba en restos, y ahora ya, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, Sí. pues se va viendo que hay muchos casos en adultos que a lo mejor modifican un poco los síntomas, pero que siguen teniendo problemas. Sí. ¿Has levantado la mano tú? ¿Me parece? ¿O alguien de por ahí detrás? Me había parecido ver. Bueno, sí, efectivamente, un segundo. Hay que decir que con los criterios del DSM-4 o 4R no es que no se pudiera hacer un diagnóstico de TDAH en adultos, pero describían comportamientos típicamente infantiles, porque hasta hace muy poco, incluso en el mundo de la investigación, no se le prestaba mucha atención a este trastorno en su versión adulta, y la mayoría de los profesionales de la salud, hasta hace muy poco, pensaban que era una cuestión exclusiva de niños, adolescentes, y como tú decías, pues cuando llegan a cierta edad, pues maduran y ya están más o menos bien, los síntomas desaparecen. Se vio que exactamente no es así, ahora hablamos de algunos datos. El cambio al DSM-5 fue que se adaptaron el punto de corte, el umbral de diagnóstico, y se bajó a 5 para adultos, y esto viene de la investigación, y también se describieron comportamientos más típicamente adultos. No se hablaba solo de hacer los deberes, por ejemplo, también de cosas del trabajo, no se hablaba solo de los padres, sino también de la pareja, por ejemplo. Vale, perdona, que había levantado la mano. Sí. Yo por poca experiencia, pero he visto que el subtipo que más predomina es el inatento en adultos. La hiperactividad como que se arregla un poco mejor. Sí, bueno, lo que efectivamente el subtipo que predomina en la edad adulta es el inatento, es así. Y lo que ocurre con los síntomas de TDAH, como veis en el nombre, hay como dos grupos de síntomas ya, el DA, que es de déficit de atención, la H, que es de hiperactividad e impulsividad. En realidad, una de las críticas al DSM-4 o 5 es que en la lista de síntomas de hiperactividad e impulsividad se recogen muy pocos síntomas de impulsividad. La mayoría son de hiperactividad, son 6 y 3. Y los síntomas de impulsividad, por ejemplo, no recogen uno de los síntomas principales, como es la desregulación emocional. Entonces, bueno, sigue teniendo limitaciones los criterios, a pesar de que hubo varios grupos de discusión que presionaron, por decirlo así, que abogaron por un cambio. Perdona que te he puesto ahí la silla en el medio, es que la tenía aquí, me estaba molestando. Sigue teniendo algunas carencias los criterios de diagnóstico. Entonces, efectivamente, de los 3 grupos de síntomas principales, los síntomas de hiperactividad son los únicos que con el paso de los años, al llegar a la adolescencia aproximadamente, o típicamente, se atenúan o se internalizan, no son tan motores, no son tan visibles desde fuera, aunque hay muchos adultos que siguen siendo muy movidos, incluso lo ves en la consulta, pues que aunque tengan 30, 40, 50 años,
están cambiando de postura, tienen cosas en la mano, les cuesta estar tiempo sentados en un sitio, pero no es igual que cuando tenían 6, 7 años, que era mucho más notable y se podía ver, cualquiera de vosotros lo podía ver. También hay que decir, como tú muy bien has dicho, que no todas las personas están dentro del mismo, no tienen la misma presentación de síntomas. Hay gente que solamente tiene dificultades que se engloban dentro de la inatención y hay gente que tiene dificultades de ambas. Depende de la presentación y seguramente depende de la carga genética que tengan. ¿Qué más sabéis sobre esto? En general me refiero sobre el TDAH. ¿Sabéis cuáles son los síntomas principales al menos? Claro, lo que pasa es que muchas veces el nombre da pie a error o la forma en la que se denomina a estas personas porque se habla de hiperactivos, por ejemplo, cuando en realidad, como ya he dicho ahora, los síntomas menos incapacitantes a nivel clínico justamente son los de la hiperactividad y a los que menos atención se le presta en cuanto al tratamiento, como ya veremos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la parte del tratamiento psicológico. No vamos a hablar mucho, solamente hay una diapositiva de la parte farmacológica, porque lo conozcáis simplemente. ¿Algo más que queréis comentar antes de empezar? ¿Alguna duda que tengáis? Habéis oído, seguramente hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Supongo que habréis oído alguno de esos mitos, ¿o no? Pues creo que por mucho tiempo se puso como de moda agarraría a todos los niños que eran un poco inquietos, decir que tenían TDAH. Creo que ya no estamos tan ahí, que ya como la parte de observación y de valoración y de diagnóstico de los niños ha bajado en cuanto a este aspecto, porque sí, como hace, no sé, como 10 años, como que había una tendencia a diagnosticar, sobrediagnosticar el TDAH. Creo que ya no estamos tan ahí, pero que eso hace que muchas veces se confundan. Sí, no, claro. No haya una idea clara de qué es TDAH. Sí, en realidad en la comunidad científica está muy claro. Una de las críticas que se ha hecho es que los criterios de diagnóstico no son muy claros y que pueden ser muy subjetivos y genéricos y pueden englobar un montón de comportamientos normales, que estamos psicopatologizando a niños normales, por decirlo así, cuando en realidad los criterios de diagnóstico son bastante conservadores y describen comportamientos muy específicos. Tienen críticas, ya lo he dicho antes y yo también me uno a esas críticas, pero el trastorno como tal, a nivel de validez externa o interna, no hay ninguna duda, por decirlo así, de que es algo distinto. Otra cosa es que en la clínica sea difícil a veces distinguir de otras cosas, sobre todo en adultos, que la comorbilidad es muy alta, por ejemplo, y vienen la mayoría con problemas de tipo emocional, depresión, trastornos de ansiedad, adicciones, un montón de cosas, problemas de pareja, entonces trastornos de personalidad. Sí. Eso lleva más a que si un déficit de atención no es tratado desde pequeño, se genera en adulto otro trastorno, ¿no? Sí, esa es una de las hipótesis, efectivamente, y ese es uno de los problemas de no... Claro, uno de los mitos se sobrediagnostica, ¿no? Se ha dicho mucho, se ha repetido eso como una especie de mantra. Estoy de acuerdo con que a veces, como tú decías antes, se diagnostica o se diagnosticaba mal, se sigue haciendo hoy en día, Hay muchas veces algunos profesionales diagnostican positivamente o negativamente solo con una entrevista con los padres en 5 minutos, y eso no se tiene que hacer así, pero nadie dentro de la investigación está de acuerdo con eso, y hay un protocolo estándar de oro, por decirlo así, para cómo se tiene que hacer el diagnóstico. Aún así, siguiendo todo ese protocolo, a veces hay dudas, claro, porque conforme hemos ido avanzando en la investigación, sabemos que el TDAH a nivel biológico, la base, no es algo categórico, o que está presente o que no, sino que más bien una dimensión, una especie de espectro, como pasa con el espectro autista, que no, hay casos que están en el límite, y eso pasa muchas veces, y son difíciles de tratar. Pero como tú estabas diciendo antes, y ya que venimos a hablar del tratamiento psicológico, independientemente del diagnóstico, si no se interviene a tiempo, puede ocurrir que a largo plazo aparecen consecuencias en cuanto a la comorbilidad y de otro tipo también. Entonces, a veces, por miedo a decir, bueno, no vamos a psicopatologizar a la población infanto-juvenil, les estamos sobremedicando y este tipo de cosas, no se le está haciendo ningún favor muchas veces. Se deja Sí, se le deja, ya madurará, llegará un momento que va a hacer un clic, que esa frase se dice mucho, aquí en España por lo menos, se escucha continuamente. No, tranquilo, a los padres le dicen, tranquilo que ya llegará un momento que ya madurará. Espérate, aún es muy pequeño, tiene 8 años, cuando tiene 10.
vamos a esperarnos un poco más, que aún no está claro, y va pasando el tiempo y efectivamente el riesgo de desarrollar problemas secundarios se incrementa conforme va pasando el tiempo. Y la intervención temprana, de tipo psicológico, por ejemplo, fundamentalmente la terapia cognitivo-conductual, puede prevenir que eso vaya más y que en el momento presente también le demos una solución útil. Entonces, a veces, por esos prejuicios que vienen, yo creo, del desconocimiento, se está no aplicando un tratamiento que puede ser eficaz. ¿Algo más que comentar antes de empezar? Bueno, vamos a hablar de la prevalencia. Uno de los mitos es, como tú decías, hay un sobrediagnóstico. Sabemos que más o menos la prevalencia infanto-juvenil está entre el 5 y el 7%, estimada, pero el porcentaje real de diagnóstico es más o menos del 2,5% en Europa al menos. Entonces, el mito del sobrediagnóstico no se sustenta por los datos. Si hubiera un sobrediagnóstico tendría que haber 10, 15%, algo así, no se llega a ese nivel. Pero sin embargo, la persistencia a la edad adulta, como comentabas tú antes, ¿cuál era tu nombre, perdón? Julia. Julia, como comentaba Julia al principio, muchos de ellos siguen teniendo síntomas en la edad adulta, más o menos un 2,5% de la población. No sé si os parece mucho, poco, ¿es lo que esperabais? ¿Qué diríais? Yo es que de prevalencia infanto-juvenil he leído más en torno entre el 4 y el 5%. Me ha sorprendido ver 7,2%. Sí, depende del estudio. Depende del estudio, porque siempre se hace una estimación, depende de cómo se haga el muestreo, pero bueno, más o menos está en esa línea. Dentro del margen de error estadístico pues puede haber más o menos 2%, por ejemplo, perfectamente. Sí, hay algunos metaanálisis, es uno de los más recientes, que hablan de más, 3, 4%. Pero bueno, claramente es inferior en la edad adulta. ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Por un buen diagnóstico, una superación de los síntomas progresivos hasta la edad adulta, y esos se amortiguan por la terapia. Sí, es una de las hipótesis. Otra es que a veces sin recibir un tratamiento ellos mismos aprenden ciertas estrategias para manejarlo, o por el tipo de vida que llevan no les afecta tanto los síntomas, porque los síntomas son muy situacionales, te pueden afectar mucho en ciertos ambientes escolares donde hay muchas normas, reglas que seguir, etcétera, y cuando eres mayor, pues en el trabajo principalmente, pero en otros contextos pueden ser incluso casi beneficiosos, puede ser un arma de doble filo en ese sentido. La mayoría de veces son un problema, por decirlo así, no vamos a decir que esto es, por decirlo así, una ventaja evolutiva, pero sí que te pueden incluso beneficiar. Pero claro, de ese 2,5% se habla que más o menos hay un diagnóstico del 10%, del 2,5%, 0,2, 0,3%, que es muy bajo. O sea, muchos de los adultos no han sido diagnosticados en la infancia, la mayoría de los adultos, hoy en día. Sí que es verdad que en otros países como Estados Unidos, donde se empezó a diagnosticar este trastorno antes, hay gente que ahora tiene 30, 40, 50 años que sí que fueron diagnosticados en la infancia. Aquí en España, por lo menos, es muy raro ver a alguien que haya sido diagnosticado cuando era pequeño. Normalmente se hace el diagnóstico ya siendo adulto. Y esto también es importante, es otro de los mitos, que se ha hablado de que es un trastorno del mundo occidental, por decirlo así. Solamente ocurre en Europa, Estados Unidos y Canadá y 4 países más. En realidad no es así. Hay estudios que demuestran que en las diferentes regiones del mundo, América Latina, América del Norte, Asia, África, del norte y sur y Europa, tanto occidental como oriental, no hay diferencias significativas en la prevalencia. Otra cosa es el diagnóstico real o el tratamiento que se haga. En diversas regiones pues se hará más o menos. Luego, hablando un poco de la teología, de esta parte introductoria de la caracterización del trastorno no me voy a detener mucho porque no nos da tiempo y me voy a centrar más en la parte del tratamiento. Se sabe que entre el 70 y el 80% el consenso dice que de la varianza de por qué aparece se debe a una transmisión genética, lo cual quiere decir que muchos de los adultos con TDAH que nos vamos a encontrar van a tener hijos con TDAH también. Y de hecho muchas veces es la vía por la que ellos terminan haciendo el diagnóstico porque se ven reflejados en lo que le está ocurriendo a sus hijos. Luego hay otros factores ambientales como por ejemplo sobre todo complicaciones durante el embarazo y en el parto que pueden aumentar el riesgo de que una persona con carga genética pueda presentar este
este diagnóstico. Luego problemas como el alcoholismo, problemas familiares en la primera infancia, pueden modularlo seguramente. No es que se puede decir que por lo que sabemos hoy en día naces ya con esta forma de funcionar a nivel neurológico, este tipo de funcionamiento. Sabemos que los genes que están implicados tienen que ver con el metabolismo de la dopamina principalmente y de la noradrenalina y serotonina. Aunque no sabemos aún muy bien cuáles son los genes implicados. Hay un estudio muy reciente que está publicado que es la primera vez que han descubierto un genoma asociado a los síntomas de TDAH, después de un montón de años de investigación. Por cierto, veis que hay algunas citas bibliográficas por la presentación. Si alguien está interesado en conseguir los artículos, la referencia completa, me puede escribir al final. Aquí vemos lo que se hipotetiza, tampoco lo sabemos con exactitud, de cuáles son las bases neurobiológicas del TDAH. Sabemos que tiene una base neurobiológica clara, originada por una transmisión genética, como decía antes, y las estructuras que parecen estar más implicadas tienen que ver con los cuerpos estriados, que son estas tres partes de abajo, las que están como sombreadas en rojo, y la corteza prefrontal. Ahí está iluminada, por decirlo así, la órbita frontal, pero puede haber varias estructuras dentro de la corteza frontal que están implicadas. Lo que sabemos es que están menos activas que en otras personas y además hay diferencias en cuanto a la estructura, en cuanto al grosor, por ejemplo, de la corteza prefrontal y de algunas estructuras del cuerpo estriado también. Eso, como me imagino que ya supondréis, pues tiene implicaciones sobre todo en cuanto a la regulación del comportamiento, a la regulación de las emociones también. Es uno de los síntomas que no están incluidos en los criterios de diagnóstico, pero que más nos encontramos en la práctica clínica y de los que más incapacitan. De hecho, la investigación ya está diciendo que es parte del TDAH, igual que los síntomas de inatención o los síntomas de hiperactividad. También está implicado en cuanto a la regulación del propio comportamiento, por eso uno de los síntomas típicos es la impulsividad. Y en cuanto a la planificación de tareas complejas a largo plazo. La regulación de la motivación se refiere a que son más dependientes de las recompensas a corto plazo. Esto tiene unas implicaciones muy importantes de cara al tratamiento psicológico, porque lo tenemos que tener en cuenta. Tienen esa forma de funcionar y por eso fracasan muchas veces en mantener un trabajo cuando son mayores, en mantener unos estudios, incluso una relación personal, una relación de pareja. Se habla de la disfunción ejecutiva, que no es exclusiva del TDAH, aparecen otros trastornos y por eso a veces es difícil hacer un diagnóstico diferencial, distinguir de otras cosas que aparecen. Estos síntomas, como bien habéis dicho antes, tienen consecuencias, sobre todo en el largo plazo, incrementan el riesgo de tener dificultades o un deterioro significativo asociado a las diferentes áreas de funcionamiento principales, como pueden ser en la edad adulta, el trabajo, la parte laboral, obviamente, también está relacionado y se incrementa el riesgo para presentar un comportamiento antisocial, cometer delitos y ser sentenciados por ello y entrar en prisión. Se ha visto que en torno a un 25% de la población penitenciaria alrededor del mundo puede cumplir con los criterios diagnósticos del TDAH, que os acordáis antes, la prevalencia de la población general era del 2,5%, o sea, es 10 veces más en la cárcel que en la calle, por decirlo así. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué les puede hacer más vulnerables a entrar en la cárcel? O a cometer delitos. Por su misma impulsividad, ¿no? Sí, es una de las hipótesis, no se sabe muy bien por qué. ¿Y por qué más? O sea, si eres más impulsivo, pues con más probabilidad vas a cometer más delitos, seguramente. La incapacidad de demorar la recompensa, Sí. la necesidad y la tendencia asociada al consumo de sustancias. Efectivamente, sí. Y además el propio TDAH se asocia, como veis aquí, a otro factor de riesgo de la delincuencia general, como el aislamiento social, no tener una pareja estable, no tener un trabajo, no tener estudios. Todo eso es un factor de riesgo para cometer un delito y en las personas con TDAH ya existe el riesgo en sí mismo para que eso ocurra. Entonces es la tormenta perfecta, por decirlo así. También se ha visto que está muy relacionado con sufrir y participar en accidentes de tráfico y que esos accidentes de tráfico son más graves en personas que tienen TDAH.
incluso con peores hábitos de salud física. Comen peor, más comida basura, hacen menos ejercicio, por lo que decíamos antes de la recompensa a corto plazo. Como veis, ponía esta diapositiva para que no lo asociéis solamente con un problema para estudiar, que es lo típico, ¿no? El TDAH se asocia con un problema de colegio, que no atienden bien, que suspenden. Es cierto que ese es el motivo de consulta en la inmensa mayoría de los casos, igual que los problemas de comportamiento cuando son pequeños, cuando están en la infancia y la adolescencia, pero como veis tiene implicaciones más amplias, no solamente es un problema de aprendizaje. Y en cuanto a los comórbidos, lo que decías antes, para que os hagáis una idea, hay hasta 3 veces más riesgo de tener un trastorno añadido en el DSM-4, pero de tener 3 trastornos hay hasta 9,6 veces más. O sea, muchas veces, como os describí antes, el cuadro clínico que se te presenta en la edad adulta pues no suele ser la mayoría de veces caracterizado solo por los síntomas de inatención o hiperactividad, especialmente en aquellos casos que no hayan sido diagnosticados antes ni hayan sido tratados. Las mujeres se sabe que tienen más riesgo de tener comórbidos que sean internalizados, problemas emocionales, de ansiedad, depresión principalmente, de manejo del enfado. Y eso, el tener más comórbidos, hace que los síntomas del TDAH se incrementen y viceversa, es una relación bidireccional. Porque, claro, ¿qué pasa con la parte cognitiva en la depresión, por ejemplo? Con la atención, la memoria. Sí, se ve afectada y a su vez en el TDAH ya está afectada, entonces se van retroalimentando. De hecho, cada vez se está viendo que hay genes, incluso carga genética compartida entre problemas internalizados y el TDAH. Por eso en la mayoría de los casos nos encontramos. Otro de los problemas asociados, más típicamente y a nivel clínico de los más importantes, es la autoestima, que está muy deteriorada, extremadamente deteriorada. Y luego veremos que incluso en los estudios que dicen que la terapia psicológica puede mejorar los síntomas comórbidos, es cierto, pero no con la autoestima. Parece que esa parte es resistente incluso al tratamiento porque nuestra hipótesis es que está muy afectada y por lo tanto no es suficiente, con lo que contamos hasta ahora. Y eso complica mucho el tratamiento y el deterioro asociado, el que aparezcan otros comórbidos. Y a veces te tienes que ocupar primero de tratar los comórbidos antes de ocuparte de los propios síntomas. Luego lo veremos en la parte del tratamiento. En cuanto a la ansiedad, depresión, autoestima, lo que estaba diciendo, hay una relación bidireccional y eso se incrementa con la edad, por lo que estamos diciendo antes. Seguramente como te va afectando más en tu vida cotidiana, el riesgo de tener más problemas de tipo emocional en el futuro se va incrementando conforme más se va retrasando la intervención. Y la etiología es multicausal en el sentido de que pueden aparecer, como decía antes, una carga genética compartida. Hay algunos indicios que apuntan ahí. En cuanto a la disregulación emocional, se sabe, y cada vez hay más evidencia, de que forma parte del propio TDAH y eso aumenta mucho el deterioro asociado, en los casos en los que está presente, que son la inmensa mayoría. ¿Qué es la disregulación emocional? ¿Alguien ha oído este concepto? Que no es exclusivo solo del TDAH. ¿A qué os suena eso? Bipolaridad, No necesariamente. Sí, es cierto que en los trastornos del estado de ánimo, algunos como trastorno bipolar, también aparece. Pero no es típicamente el patrón bipolar de pasar por fases de manía o depresión, que se alternan, sino es más a corto plazo. Lo que describe fundamentalmente es una incapacidad o una dificultad notable de regular las emociones de forma neurológica o biológica. En el día a día pueden ser emociones egodistónicas o también egosintónicas. Es decir, hay gente con TDAH que se emociona muy rápidamente con cosas, con proyectos nuevos, pero rápidamente pierde el interés. Es muy típico y eso les incapacita porque ven que van acumulando fracasos a lo largo de su vida, han empezado un montón de cosas que parecían buenas ideas, pero ninguna han conseguido persistir. También por las dificultades de planificación, etc. Como veis, eso es una tormenta perfecta de nuevo para tener problemas de autoestima, un autoconcepto muy deteriorado, sobre todo cuando se hacen más mayores. Por ejemplo, recuerdo un caso de un adulto de unos 40 años más o menos, que era profesor de la Universidad Politécnica de aquí de Valencia, de una escuela de ingeniería bastante prestigiosa. Es decir, todos los logros académicos objetivamente demostraban que
probablemente su inteligencia estaba muy por encima de la media, pero sin embargo él estaba convencido de que era como un impostor, que no le habían conseguido pillar hasta ahora, pero que había ido pasando cada una de las fases hasta llegar a ser profesor titular de esa universidad, que no es desde luego nada fácil. Y él estaba convencido de que era mucho menos inteligente que los demás, pero no se habían dado cuenta, sabía disimularlo bien. O sea, para que veáis hasta qué punto es irracional el autoconcepto tan deteriorado. En este caso era muy paradigmático, pero es algo bastante frecuente que vais a encontrar en el día a día. En cuanto al tratamiento farmacológico, supongo que muchos lo conoceréis, ¿no? ¿Os suena? Vale, ¿con qué se trata los síntomas de TDAH? Lo primero, ¿es diferente en niños y en adolescentes y en adultos? Yo en niños sí que sé que, por ejemplo, el que se da por promedio es el Concerta, si no lo digo mal, pero en adultos sí que no tengo ni idea. Claro, pero ¿qué lleva el Concerta? Porque Concerta es una marca comercial. Es como... no me sale el nombre. ¿El principio activo? No me acuerdo. Bueno, es ese que tenéis ahí, metilfenidato. Se abrevia normalmente en inglés, MPH. Y es una variante de una metanfetamina. El tratamiento es igual, no hay diferencia entre adultos y niños. Sí que es cierto que la respuesta al tratamiento es ligeramente peor. En niños suele ser muy buena en la mayoría de los casos. Más o menos el 70-80% tiene una buena respuesta, pero en adultos no es tan espectacular, por decirlo así. Y eso tiene implicaciones también para el tratamiento psicológico. Por eso se desarrolló, precisamente porque se vio que la respuesta era parcial, algunos de los síntomas persistían, o el deterioro asociado, los comórbidos de los que hablamos antes, seguían estando igual, a pesar del tratamiento farmacológico. ¿Cómo entonces, ¿en qué ayuda las pastillas? Claro, ¿en qué es lo que ayuda? Pues el mecanismo de acción se hipotetiza que son inhibidores selectivos de la recaptación de la dopamina, sobre todo en menor medida de la noradrenalina también, o que son agonistas alfa, beta adrenérgicos. No se sabe muy bien, como la mayoría de los fármacos, son hipótesis de trabajo que se saben por el efecto más que porque se pueda estudiar cuál es el verdadero mecanismo de acción. Y sigue habiendo desórdenes emocionales aún con la pastilla. Sí, pero mejora los síntomas, como vemos ahora, los síntomas de TDAH sí que se sabe que mejoran de forma moderada. Ahora hablaremos de lo que dicen los estudios. El efecto a corto plazo lo que hacen es que aumenta la concentración de dopamina en los circuitos que hemos visto antes. Y bueno, ¿alguien sabe lo que es el tamaño del efecto? Que ahora está muy de moda, se habla mucho se critica el modelo de que todo se base en si es la P menor de 0.05, ¿no? No sé si os habéis enterado de esa polémica que ha habido reciente. Bueno, a lo mejor es solo en el mundo de la investigación, pero todo el mundo está como muy revolucionado. Bueno, ¿alguien sabe interpretar qué es el tamaño del efecto a nivel estadístico? ¿No? Sí, cuando puedes valorar cuando se niega o se acepta tu hipótesis dependiendo del Pearson del 0.05, ¿eso? ¿De la correlación que tiene entre dos variables? Claro, pero eso es lo que se utilizaba hasta ahora, si es significativo o no, si es menor el valor de P de 0.05, pero cada vez se aboga más por utilizar tamaño del efecto como forma de medir hasta qué punto, por ejemplo, un tratamiento es eficaz o no. El tamaño del efecto te da más información, no te dice si hay diferencias significativas entre el grupo experimental o el grupo placebo, que sí que las hay, sino hasta qué punto. No es lo mismo que haya una pequeña diferencia, lo mínimo para que ya la P sea significativa, o que haya un gran efecto. Entonces, eso se calcula con estadísticos como el tamaño del efecto, que en realidad la fórmula es muy simple. Pero bueno, la forma de interpretarlo también es Cohen, que fue un estadístico muy importante en este ámbito, hizo una regla, que es la que se sigue actualmente, hasta donde yo sé, que es que cuando es 0, quiere decir que no hay efecto, o sea, en este caso ambos grupos mejoran por igual. Cuando es 0.2 y la barra de error no llega a 0, que ahí es donde entra el juego la P, es porque el tamaño es pequeño, aunque sea significativo, pero es pequeño, alrededor de 0.2, y alrededor de 0.5 es un tamaño del efecto moderado y por encima de 0.8 ya se considera un tamaño del efecto grande. Entonces, claro, sobre los síntomas de TDAH, ahora que os acabo de decir esto, ¿cómo es
del metilfenidato, que es el tratamiento considerado de primera línea, ¿cómo de eficaces son los fármacos? Sí, moderado. Sí, y en la disregulación emocional, pues no es muy eficaz, es cierto, pero tiene efectos significativos. Hay otro fármaco que es más nuevo, al menos aquí en Europa, que es la lisdexanfetamina. Bueno, esto, la marca comercial, que es la que tú has dicho, en adultos la mayoría de las veces se utiliza Concerta, aunque hay un genérico que han hecho un par de laboratorios que cada vez se utiliza más, porque Concerta sí que es de una marca, una farmacéutica de estas grandes, Shire creo que es, o Lilly, no sé, una de las dos. Y este también, como es más nuevo, pues la patente sigue vigente y solo hay una marca que es el Vance, se llama. El mecanismo es muy parecido, pero pongo una interrogación porque no se sabe, menos aún que el metilfenidato, porque está menos estudiado. Y el efecto es igual, son muy parecidos en realidad. Pero el tamaño del efecto veis que es mucho mayor. También esto es un poco engañoso, porque lo que ocurre es que cuando un fármaco más nuevo y hay menos estudios, como pasa con este, se tiende a sobreestimar el efecto. El metilfenidato se lleva estudiando desde los años 60 o 70, entonces, claro, es más fiable ese tamaño del efecto que el de abajo. Probablemente no haya tanta diferencia. Pero sí que los primeros datos son bastante alentadores. Lo malo en la práctica clínica es que esté mucho más caro, al menos en España. No está subvencionado por la Seguridad Social y mucha gente no se lo puede pagar porque son 70-80 euros cada mes, me parece recordar, en comparación con el metilfenidato, que es mucho más asequible. Entonces esa es una de las limitaciones. Es cierto que yo, al menos en mi experiencia clínica, he visto que la gente que está tomando el Vance en comparación con el metilfenidato, los adultos en concreto, refieren que mejora más, sobre todo los que ya habían probado antes el metilfenidato. Y luego está el tratamiento de segunda línea, que es la atomoxetina, que no es un estimulante, se diseñó originalmente como un antidepresivo. El mecanismo de acción es mediante la inhibición selectiva de la recaptación de la noradrenalina, y el efecto pues es un poco más limitado. También hay menos estudios, pero claro, fijaros que hay menos estudios y aún así el tamaño del efecto es ligeramente inferior al primero, tanto sobre los síntomas del TDAH como sobre la disregulación emocional. Es la peor opción de las tres, por decirlo así. La marca comercial es Stratera, que es como se comercializa, yo creo que en todo el mundo, me parece. Pero ya sabes cómo funciona esto, tienen patentes y hasta que no caduca, pues son los únicos que pueden comercializar ese principio activo. ¿Esto lo conocíais o no? Vale, ¿qué os parece este tema? Porque es un tema bastante polémico, a lo mejor en adultos no tanto, pero sí lo es en niños y en adolescentes. Yo no entiendo por qué no se financia más para adultos el segundo que el primero. Seguramente por una cuestión Tema política, farmacéutico. sí. ¿Y cuáles son los efectos negativos que pueden causar? Sí, es una buena pregunta. De estos dos primeros, como es esperable, porque son estimulantes, es que se reduce el apetito y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos de ellos ya están delgados antes de empezar el tratamiento, entonces, pues, habría que considerarlo al menos. ¿Es adictivo? No. Al menos, hablo desde mi experiencia clínica, yo no he visto ningún caso que, incluso gente que ha tenido adicciones con TDAH, adicciones a la cocaína, a la marihuana u otras cosas, que ha empezado con este tratamiento, a veces se utiliza como un tratamiento de deshabituación de las propias sustancias ilegales, por decirlo así. Pero no, la gente que lo ha tenido que dejar de tomar, lo deja sin ningún problema y no tiene, es mucho menos adictivo que otros psicofármacos como pueden ser los ansiolíticos, por ejemplo, que se recetan mucho más alegremente, pero no son tan polémicos como estos. Y de hecho se sabe que en niños y adolescentes que están tratados con metilfenidato tienen menos riesgo de desarrollar adicciones que los que no están tratados, que están mucho más expuestos a ese riesgo. Entonces, no, ya por lo que yo he visto en niños, en adolescentes, no he visto ningún caso que haya abusado de estos fármacos. Sí que hay sitios con más tradición, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay gente que abusa de estos fármacos, pero sin tener ningún diagnóstico. Sobre todo en el ámbito universitario se abusa bastante. Para adelgazar, muchas veces, para estudiar, gente que no tiene ningún problema, pero porque se consiguen. Bueno, ya habéis visto las películas americanas típicas que van a una farmacia y cogen así a granel un puñado de pastillas, las echan ahí en una bolsa
No sé si hace falta allí recetas, que no sé cómo funcionan las farmacias allí. Pero eso sí que sé que hay unos artículos que hablan de eso, del abuso, que puede ser un problema entre universitarios. Pero no, claro, no están pautados por un médico, no están diagnosticados de nada. Y están abusando con una dosis brutal en comparación con la dosis terapéutica, por decirlo así. ¿Ven eso de cuando son pequeños que no se pueden medicar y que dicen que no es como recomendable, que mejor ponerles una bicicleta o sacarlos a correr, pero no les das el medicamento, que son prohibidos los medicamentos? Por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos no les dan el medicamento porque es como ilegal, pero es legal. Sí, eso viene mucho, aunque no vas a extender mucho, pero todo ese movimiento empezó con grupos muy radicales, extremistas religiosos, la mayoría de las veces, los típicos telepredicadores, ¿no?, que habéis visto seguramente en la televisión alguna vez, que, bueno, también han hablado de esto, pero han hablado de los videojuegos, que son el demonio, que la culpa de todos los problemas, de los tiroteos, son los videojuegos, o la televisión, o el azúcar. No sé. Lo que dicen las líneas de las guías de tratamiento, por ejemplo la guía NICE, que es la guía de la sanidad pública británica, es que en niños y adolescentes la indicación es que si hay una afectación leve o moderada de síntomas en niños y adolescentes, el tratamiento de primera elección sería la terapia cognitivo-conductual, sobre todo con los padres, cuando son más pequeños, y luego ya con los adolescentes. Y si hay una afectación más grave, entonces incluyen fármacos estimulantes. En los adultos, sin embargo, el tratamiento de primera línea sigue siendo los tratamientos estimulantes y de segunda línea la tamoxifen, y para acompañar, por decirlo así, la terapia psicológica, en concreto la terapia cognitivo-conductual. Y otro de los efectos secundarios es que puede afectar al sueño, sobre todo si no te lo tomas a una hora que toca, vamos, porque dura más o menos, depende de la formulación, hay principalmente 3 tipos de formulación, pero la más larga, la típica, el Concerta, que se toman los adultos y adolescentes, suele durar más o menos como unos 10-12 horas. Entonces, si te lo tomas a las 11 de la mañana, pues a lo mejor a estas horas aún tienes efecto y te cuesta conciliar el sueño. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de abordaje psicológico que se han puesto a prueba. Voy a hacer un repaso muy breve de la evidencia que hay sobre cada uno de ellos. Y no voy a hablar de los que no se han puesto a prueba, tampoco voy a hablar de... Bueno, sí que hay, ayer lo leí, ¿alguien sabe lo que son las revisiones Cochrane? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez? Es un grupo de revisiones muy prestigiosas que utiliza una metodología muy rigurosa, independiente completamente, y es colaborativa, abierta, cualquiera puede participar, y que revisan diferentes tratamientos de diferentes trastornos psicológicos o psiquiátricos, también médicos. Entonces, había una revisión, por ejemplo, en cuanto a los fármacos de la homeopatía y de la acupuntura para el TDAH, y no había radicalmente, o sea, las conclusiones eran muy contundentes, que no había ningún tipo de efecto sobre, más allá del efecto placebo, claro, esperable. Entonces, en cuanto a las terapias psicológicas que se han probado, o no farmacológicas, porque el neurofeedback no es exactamente una terapia psicológica, según algunos autores, se encuentran estas 3 que estarían dentro de lo que se considera la terapia cognitivo-conductual. Esta sería la terapia cognitivo-conductual más clásica de segunda generación, y estas serían de tercera generación, que incluyen algunas de ellas, como esta, por ejemplo, en realidad es una variante mezclando alguna sesión de mindfulness y terapia de aceptación y compromiso, algo de los que ya se utiliza en la terapia cognitivo-conductual. En realidad tienen muchos componentes que son muy parecidos. Incluso las terapias que están basadas en el mindfulness, veis que tienen la palabra basadas. Quiero decir que muchos de los protocolos no incluyen solo mindfulness, entrenamiento en mindfulness, sino también incluyen otros ingredientes terapéuticos que de los que ahora hablaremos. También se ha probado el neurofeedback. Realmente no hay muchos estudios, pero bueno, sí que se utiliza mucho, incluso en la práctica clínica, al menos en España, no sé en otros países, en Estados Unidos creo también. Ahora veremos cuál es la evidencia. Y también uno de los abordajes clásicos es el entrenamiento cognitivo, o el cognitive training, que es lo que se hace muchas veces en muchos colegios, por parte de muchos orientadores, con estos niños. No sé si lo habéis visto alguna vez, el típico caso que se lo sacan fuera de la clase y le dicen, vamos a
trabajar la atención o entrenar la memoria, ¿no? Y hacen tareas repetitivas, informatizadas o no, que lo que pretenden es fortalecer las redes neuronales a la base y, como si fuera una especie de músculo del cerebro, conseguir que luego mejore esa función porque la has utilizado más. Que, como digo, se sigue utilizando bastante en muchos colegios sobre todo y en muchas clínicas también. Vale, vamos a ver cuál es la evidencia, en primer lugar, de la terapia cognitivo-conductual. Voy a hablar solo de adultos, no voy a hablar de niños. Este metaanálisis es de 2017, relativamente reciente, aunque es un campo en la investigación que está muy en ebullición aún, y cada año se publican 3, 4, 5 ensayos clínicos. Entonces probablemente esto haya que ir repasándolo cada 3, 4 años como mínimo, porque pueden ir matizándose los resultados. Pero este metaanálisis, que es bastante riguroso y utiliza una metodología bastante meticulosa, incluyendo un total de 896 participantes y 32 estudios, concluye que la CBT, que es como se llama la terapia cognitivo-conductual en inglés, tiene un efecto de moderado a grande. Acordaros que antes la medicación estimulante más o menos tenía ese tamaño del efecto, sobre los síntomas nucleares, los síntomas del TDAH, pero también sobre el funcionamiento cotidiano. Es decir, ya veremos que la terapia cognitivo-conductual no pretende solo cambiar los síntomas, sino también producir que los síntomas no generen mucho deterioro o minimizar el deterioro que producen. O sea, no va tan orientado a que la persona deje de tener, por ejemplo, despistes, que es uno de los síntomas típicos en la edad adulta, sino que tenga estrategias para cuando se olvide las llaves poder entrar en su casa sin tener que pagar, por lo ves en ese ejemplo cotidiano. O sea, no buscamos tanto cambiar el cerebro, como buscan otros tratamientos como el neurofeedback y el entrenamiento cognitivo, sino generar estrategias, como dice el nombre de la terapia, cognitivas y conductuales, para manejar los síntomas o el deterioro que se asocia, y también para tratar los comórbidos, que es fundamental. Es cierto que el tamaño del efecto es más pequeño cuando se compara con un grupo de control, porque como pasa con muchos estudios, de estos 32 no todos tenían un grupo de control, tienen ciertas carencias metodológicas. Pero aún así es significativo el tamaño del efecto. La mayoría de ellos estaban medicados, o sea, es que se consigue mejoría sobre lo que ya se había conseguido sobre la medicación. O sea, es mejor, parece que todo indica que es mejor añadir terapia cognitivo-conductual a los fármacos, que ya por sí son eficaces, más que solamente los fármacos, como se pensaba hasta ahora. Luego, en este estudio que publicamos un año después, creo, en 2018 me parece que es, sí, hace un año ahora, lo que medíamos era el tamaño del efecto o el efecto de la terapia a largo plazo. Y aquí sí que comparamos diferentes tratamientos, todos los que he descrito antes: el neurofeedback, cognitive training, la DBT, terapia dialéctica conductual, CBT, y el mindfulness. Y lo que se veía es que claramente la evidencia era más a favor de la terapia cognitivo-conductual en comparación con las otras cuando se comparaban por pares, y que se conseguían un tamaño del efecto, no recuerdo ahora mismo cuál, porque no lo pone ahí, ni está aquí tampoco, no recuerdo. Si queréis la referencia os puedo pasar el artículo. Incluimos 680 participantes en total, en 12 estudios, y el efecto se mantuvo hasta 12 meses después de la terapia. O sea, cuando ya acabó el tratamiento en sí, la parte activa y el seguimiento incluso, la terapia seguía siendo eficaz. El efecto continuaba siendo significativo hasta un año después, que era lo que esperábamos cuando hicimos la hipótesis, pero es bastante esperanzador, porque, claro, esperas que una persona, cuando aprende unas estrategias y las sigue utilizando, la mejoría continúe, que no vuelvan a recaer, porque sabemos que el TDAH es crónico, que persiste hasta el final de la vida. Entonces, claro, si solamente es eficaz mientras estás haciendo la terapia, es una limitación importante, no pueden estar haciendo toda la vida terapia. Pero sí que sería importante en estos casos hacer un seguimiento más largo, por lo menos verlos una vez cada 6 meses o cada año, aunque la terapia haya terminado. Y luego en este otro metaanálisis que publicamos este año, aquí incluíamos también 32 estudios con una muestra de más de 1000 sujetos. También incluíamos diferentes tipos de terapia, los que he descrito antes, los 5, y veíamos que la terapia cognitivo-conductual
mejoró, tenía un tamaño del efecto moderado después del tratamiento sobre los síntomas comórbidos de ansiedad, depresión y de regulación emocional, y más pequeño en la calidad de vida. No había efecto sobre la autoestima, que era otro de las variables dependientes que medíamos, lo cual es bastante lógico, pero muy descorazonador, por decirlo así. Pero una cosa muy interesante que vimos es que los efectos sobre los comórbidos eran mucho más grandes en el seguimiento. O sea, que el efecto parece, esa fue nuestra hipótesis, a la hora de interpretar los resultados, se consigue un efecto mayor conforme la persona va continuando utilizando, continúa utilizando las estrategias, y a largo plazo se consigue un efecto grande sobre los comórbidos. Se va mejorando su estado emocional, y eso no se consigue a corto plazo. Y en algunas ocasiones veremos incluso que a corto plazo, tras recibir el diagnóstico y la primera fase de la terapia, el estado emocional de esa persona incluso empeora, porque es consciente de muchas cosas que le pasan en su vida, porque incluso algunos piensan en lo limitados, por decirlo así, que pueden estar, o se sienten culpables o enfadados porque sus padres o alguien no hizo algo cuando tenían 7, 8 o 15 años. Eso es bastante frecuente. Pero luego a largo plazo hemos visto que si siguen utilizando las estrategias, al final su estado de ánimo va a mejorar significativamente. Bueno, ese es el gráfico. Ahí veis que tenéis cada una de las columnas indica cada uno de los tratamientos. Muchos de ellos no había estudios suficientes, como por ejemplo el entrenamiento cognitivo, la psicoeducación, apenas había estudios que lo reflejaran, pero claramente el color amarillo, el verde y el naranja creo que es, ¿no? El rojo es que no hay efecto, y los otros colores es de tamaño del efecto pequeño a tamaño del efecto grande, que es el verde. Y entonces veis que la terapia cognitivo-conductual consigue en el corto plazo, pero sobre todo en el seguimiento, tamaños del efecto moderados y en algunos casos incluso grandes, como la disregulación emocional, lo cual está muy bien. También por ejemplo el mindfulness conseguía efectos sobre la disregulación emocional, pero solamente basándonos en un estudio. Entonces, claro, no podemos estar seguros. En el caso de la terapia cognitivo-conductual hay mucha más investigación. Realmente hay pocos estudios que han investigado esto con otro tipo de terapias. Aquí vemos este estudio, es el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora, clínico, probando un tratamiento cognitivo, dialéctico conductual. ¿Sabéis lo que es la terapia DBT? ¿Alguna vez la conocéis un poco por lo menos? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Bueno, es una terapia de tercera generación muy parecida a la terapia de aceptación y compromiso. ¿La conoces? Desarrollada por una autora americana que se llama Marsha Linehan para tratar el trastorno límite de personalidad. Como comparte muchas características clínicas con el TDAH, un grupo de investigación alemán lo que hizo fue adaptar el tratamiento para el trastorno límite de personalidad al tratamiento de adultos con TDAH. Y lo que se vio, este estudio, claro, es metodológicamente muy bien hecho, con una muestra muy grande para un solo estudio con 433 sujetos, pues es una muestra enorme. Y se probaban dos intervenciones, la terapia dialéctico-conductual frente a una terapia placebo y la terapia el metilfenidato contra un placebo de verdad, médico. Pero claro, la terapia de placebo no era muy inactiva, así que se hacían cosas. Se reunían una vez a la semana con un psiquiatra que es experto en tratar el TDAH y hablaban un poco de cómo había ido la semana, daban algunos consejos, pero no eran técnicas puramente como las que se incluyen en la terapia. Entonces, no se encontraron diferencias en los síntomas nucleares entre los dos grupos, en el efecto, pero sí se vio que mejoraba más, como era de esperar, el grupo del metilfenidato frente al de placebo, pero sí que hubo un efecto que no se ve bien por la pizarra en una medida. O sea, en la medida principal, que eran los síntomas de TDAH, no hubo diferencias. Ellos lo atribuían a eso, a que el grupo de control, placebo psicológico, claro, a lo mejor no era muy control, realmente estaban haciendo algo, un tratamiento. Pero sí que hubo diferencias significativas, sobre todo en el largo plazo, en otra medida que es el CGI, que es, en inglés, la impresión global clínica,
clínicos que son expertos, que están ciegos a la condición de tratamiento, valoran el cambio que ha habido. Es una medida muy fiable que se utiliza mucho en investigación y ahí sí que hubo diferencias. Entonces, la conclusión es, a lo mejor no tiene efecto directo sobre los síntomas, pero sí tiene efecto sobre cómo está clínicamente, en otras cosas que no son lo que decíamos al principio, lo que decía, no los síntomas puramente del TDAH, sino los comórbidos, los efectos que tiene en la vida cotidiana, que eso es lo que busca la terapia psicológica en general. Aquí vemos un metaanálisis, el único que hay publicado hasta ahora que yo conozca, sobre las terapias basadas en mindfulness. Claro, tiene muchas limitaciones. Lo que dicen es que el tamaño del efecto es grande, tanto inatención y moderado en los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Pero se basa solamente en tres estudios pequeños, con un tamaño del efecto, o sea, con un tamaño de muestra pequeño, de 50 más o menos cada uno. Muchos de ellos sin un grupo de control adecuado, solamente en las medidas autorreportadas, lo que cada uno de ellos pone en un cuestionario. Entonces, bueno, decir que esto significa que el mindfulness es la terapia más eficaz, pues no tiene suficiente evidencia. Fijaros que antes hablamos de 30 estudios, por ejemplo, de 30 y pico estudios. En este caso, aún es una evidencia muy preliminar. Lo digo porque a veces se recomienda casi como el tratamiento más eficaz y que incluso pueden dejarse la medicación, porque el mindfulness es súper eficaz para el TDAH. Porque tiene lógica, claro, el mindfulness, uno de los objetivos es focalizar la atención en un punto fijo. Personas que tienen problemas de atención, pues si consigues entrenarte y hacerlo, pues parece que tiene sentido. Sí, pero la evidencia no es suficiente hasta ahora. Son, como digo, estudios piloto muy preliminares y con muchas carencias metodológicas. De hecho, este estudio, que utiliza un grupo de control activo, encuentra con 81 sujetos, ve que no hay diferencias. Este estudio más reciente. O sea, se compara con el mindfulness con un grupo de solo psicoeducación. No se da ninguna estrategia, simplemente se explica cuáles son los síntomas de TDAH, cuáles son los efectos, lo que hemos dicho al principio, pero más largo, por decirlo así, durante más sesiones. Y se ve que no hay diferencia entre dar un poco de formación, así, de información básica, con hacer un tratamiento de mindfulness. Ninguno de ellos fue superior. Luego, en cuanto al neurofeedback, se vio, hay 3 o 4 estudios sobre este tema, y en este que se utilizó un grupo de control activo en el que se hacía un neurofeedback engañoso, por decirlo así, no sé cómo se traduciría eso, engaño o falso, por decirlo así, no había diferencia ninguna entre el grupo que recibía neurofeedback y el que no. Y en cuanto a el entrenamiento cognitivo, lo que antes decíamos, solamente hay un par de estudios, este es el más reciente, el otro ni siquiera lo he puesto porque eran solamente 10 sujetos y 9 en cada grupo, y es muy pequeño. Este, que sí que metodológicamente está mejor hecho, que utilizaba un entrenamiento placebo, se vio que ambos grupos mejoraban por igual. No hay diferencia entre hacer un entrenamiento de mentira, por decirlo así, y hacer el entrenamiento de verdad. En ese caso, un programa que se llama Aten Focus, no sé, no lo conocía. Este es más o menos reciente, del 2016, hasta donde ya sé no hay más investigación sobre este tema, como ya te digo es que hay pocos estudios. Con lo cual, ¿qué podemos concluir en cuanto a lo que dice la investigación? ¿Cuál es, al menos el que hasta ahora tiene más evidencia empírica? Sí, al menos hasta ahora de forma bastante clara. Es posible que el mindfulness pueda ser una terapia prometedora, el resto de las terapias, o la terapia dialéctico-conductual, como forma alternativa también, sobre todo para los perfiles que sean más impulsivos, probablemente, sea más una cuestión del tipo de persona, del cuadro clínico que presenta. Pero sí, hasta ahora las terapias dentro del paraguas de la terapia cognitivo-conductual de segunda o de tercera generación son las que tienen más apoyo empírico. No hay evidencia de otros tratamientos. Entonces vamos a ver ahora en qué consiste la terapia cognitivo-conductual para el TDAH en adultos. El modelo, este modelo es de Safren, uno de los primeros que investigó sobre este tema, de la Universidad de Harvard, y desarrolló el primer programa que yo conozco, al menos cognitivo-conductual, para este trastorno. Él decía que
este es el modelo, el análisis funcional, por decirlo de alguna manera, de cómo termina teniendo carencias una persona con TDAH y cuál es el objetivo de la terapia. Sabemos que hay unos déficits neurobiológicos que hemos descrito antes, y esos déficits desde la infancia, lo que hipotetiza este modelo es que dificultan que la persona aprenda estrategias adecuadas. Al revés, lo que hace es que aprende estrategias de afrontamiento inadecuadas, como por ejemplo comportamientos de evitación, como puede ser consumo de drogas, dejar para más adelante tareas que son importantes, abandonar un trabajo, abandonar unos estudios, y a corto plazo son reforzadas negativamente, porque te sirven para quitarte el malestar. Entonces, como no aprendes a manejar los síntomas bien, por los propios déficits neurobiológicos, se empeoran el cuadro con los años, como hemos visto antes. Esto lo que hace es que va generando un deterioro crónico desde la infancia, por eso tienen tan afectada la autoestima. Y además, conforme van subiendo las exigencias, conforme va cumpliendo más años, ese deterioro se va incrementando cada vez más. Eso se ve empeorado por el feedback social. Claro, ¿cómo reacciona la familia de una persona con TDAH desde pequeño? Los padres, principalmente. Con enojo, con rechazo hacia el niño. Sí, porque son difíciles de llevar, es decir, tampoco los quiero culpar a ellos, que no son niños fáciles de educar, por decirlo así. Son niños con un temperamento difícil, que les cuesta controlarse, que les cuesta cumplir las normas, que se olvidan constantemente de lo que tienen que hacer. Muchas veces las desobedecen sin darse cuenta porque no las han aprendido. ¿Y cómo reacciona el entorno? Los iguales, los niños que tienen... Claro, cuando tienes 3 o 4 años no se nota tanto, pero cuando tienes 7, 8, 10, 15 años... ¿Qué pasa con los iguales? Con los amigos, el grupo de la clase, los de su barrio. Sí, sí, típicamente al final terminan rechazándolo y la persona se siente diferente, raro, marginado, porque realmente lo está. Entonces, ese feedback social negativo empeora aún más los síntomas y eso continúa hasta la edad adulta, muchas veces. También por parte de los profesores, porque son niños que son muy difíciles de llevar en una clase y que si tienes un 20 y pico alumnos, 30, pues un niño de estas características te va a requerir mucha más atención, mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y, claro, típicamente acaban hasta arriba de él, claro, como normal. Se crea una relación muy difícil entre profesores y niños, porque en el colegio es uno de los puntos calientes donde más dificultades van a tener, seguramente. También buscan incluso, a ver, yo he conocido adolescentes que teniendo TDAH sí que tienen algunas habilidades, pues por ejemplo, son muy buenos en el deporte, y buscan a veces un liderazgo negativo, se convierten también un poco en los malotes y ahí destacan... Sí, justamente lo que iba a decir ahora, que ese feedback social también pasa porque el entorno, no solamente los iguales, sino que también los padres y los maestros, a veces sin pretenderlo, refuerzan comportamientos inadecuados, con atención, con refuerzo negativo. A veces es como, haz lo que quieras, ya estamos hartos de ti, si no quieres hacer los deberes, no los hagas. Si no quieres entrar a clase, pues no pases, salte fuera. Y los iguales también, claro, si tienen una autoestima tan afectada, es bastante esperable que en cuanto les rían las gracias por hacer tonterías, cuando tienen 7, 8 años o cuando tienen 12 o 13, por colarse en un sitio donde los demás no se atreven, ellos por su impulsividad lo van a hacer más y además le van a pillar más, por eso al final terminan muchos en la cárcel o en centros de menores, incluso cuando son pequeños. De hecho, yo creo que la proporción en centros de menores, ¿cómo se llama ahora los centros en los que chavales de 14 o 15 años que haya cumplido un delito tiene que estar, internado a veces? La proporción de chavales con TDAH es altísima. No conozco datos, pero seguramente más que en una prisión de adultos. Por lo menos por lo que yo sé, por compañeros o compañeras que trabajan en ese entorno, yo diría más de la mitad que tiene ese diagnóstico. Entonces, eso se va retroalimentando con el deterioro, genera más deterioro y a su vez, cuanto más deteriorado está el entorno, la familia, el colegio, peor es el feedback social porque es difícil de llevar y difícil de manejar. Va generando una serie de creencias, una forma de ver el mundo,
Asimismo, lo que Beck llamaba la tríada cognitiva, que es claramente irracional. Sabemos a ciencia cierta, y toda la investigación apunta de forma muy clara, a que las personas adultas con TDAH tienen más creencias irracionales que la población que no tiene TDAH, en una diferencia muy significativa. No sé cuál es el tamaño del efecto, pero seguramente será muy grande. Esa forma de ver el mundo, lo que hace es que genera un estado de ánimo disfuncional, disfórico, caracterizado por el desánimo, el enfado, la irritabilidad y muchas veces la ansiedad también, y disminuye la motivación para hacer las cosas, las tareas bien. Y eso se va retroalimentando, con lo cual termina resultando en un comportamiento basado en la evitación, comportamiento evitativo, como ya sabéis, por otras patologías, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, se mantiene por sí solo, es reforzante, y entonces aprenden una forma inadecuada de reaccionar ante el mundo involuntariamente, cuando llegan a la edad adulta. Con lo cual, claro, os imaginaréis en qué partes de esto vamos a influir o intervenir en la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál diríais? Creencias desadaptativas. Sí, en esas creencias van a ser uno de los objetivos principales del tratamiento, por no decir el que más. O sea, las técnicas cognitivas seguramente van a ser las que más peso tienen en el tratamiento, en la mayoría de los casos. Y ya de paso nos sirven para tratar trastornos que son comórbidos, además, como la depresión, por ejemplo, trastornos de ansiedad, adicciones, problemas de pareja y un largo etcétera. ¿Y en dónde más vamos a intervenir? Pues en las conductuales, de las estrategias que no han aprendido, pues enseñar la estrategia. Sí, básicamente el tratamiento cognitivo-conductual actúa en esas dos áreas. También en esta parte. También vamos a intervenir con la familia, con la pareja, si la tiene, incluso a veces con los hijos. Incluso en algunas ocasiones vamos a intervenir en el entorno laboral o académico, aunque sean adultos. Pero eso es mucho más difícil, porque si ya es difícil cambiar cosas en un colegio, imaginaros en un centro de trabajo. Pero a veces se puede conseguir, sobre todo con funcionarios, por ejemplo, que los funcionarios sí que están obligados a adaptarse su puesto de trabajo, si se demuestra que tienen algún tipo de discapacidad, como puede ser el TDAH. Entonces, la diferencia en cuanto a este círculo vicioso que vemos aquí y de la forma en la que se complementan el trastorno, o sea, el tratamiento farmacológico y la psicoterapia es, en el caso de la medicación, lo que pretende es mejorar directamente los síntomas a nivel biológico y de esa manera reducir el deterioro, obviamente, pero el tratamiento psicológico lo que pretende es mejorar las estrategias que tiene, cambiarlas por otras que sean adaptativas y de esa manera también reducir el deterioro. Por lo tanto, los dos se potencian. Muchas veces, de hecho, es mejor esperarse a que empiece con el tratamiento farmacológico unas semanas para empezar con el tratamiento psicológico. No es que no se pueda hacer, pero bueno, te puede ayudar incluso para cuestiones propias de la sesión, porque una persona con TDAH, ¿qué limitaciones va a tener para hacer terapia? Por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, que sabéis que se basa en aprender estrategias, ponerlas en práctica fuera de la consulta. Entonces ya sabéis que hay qué limitaciones pueden tener. Pueden pensar que no pueden conseguirlo, en plan por la baja autoestima, Sí. que no son capaces de... Efectivamente, esa es una de las limitaciones. Pero me refería además por los síntomas propios del TDAH. La parte biológica es muy... Es que cuando has hablado del mindfulness, que ahora está tan de moda, pues hay personas que te dicen, a mí no me hagas relajarme, o sea, es tal el grado de activación que tienen algunas personas que si no entras primero en la parte biológica a lo mejor les cuesta más. No sé. Sí, aunque el objetivo del mindfulness se repite muchas veces, que no es relajar, no es conseguir la relajación, aunque a veces se consiga, pero sí que es cierto que para muchos, yo lo que hablo de mi experiencia es que mucha gente con TDAH que lo ha intentado es muy frustrante, porque efectivamente van a tener muchos problemas para concentrarse en el ancla atencional, que, como se llama normalmente, y para bajar el nivel de activación. Pero a otros muchos, sin embargo, les viene muy bien empezar el día meditando, si pueden subirse a una terraza y están
20 minutos, como una actividad más gratificante en el día, probablemente. A lo mejor no tiene un efecto directo sobre los síntomas, pero es algo que es un hábito de salud psicológica que le puede venir bien. Eso es lo que he visto yo, pero muchos otros efectivamente lo rechazan. Pero yo me refería a que van a tener dificultades para atender durante las sesiones, para seguir las sesiones. A veces incluso tenemos que hacer un descanso entre medias. En vez de una sesión de 1 hora, parar 5 minutos. Sobre todo cuando se hace en formato grupal. Cuando lo hemos hecho en formato grupal siempre hacemos, aunque la sesión sea de 1 hora y media, paramos entre medias 5 o 10 minutos, porque tienen dificultades para seguir una clase, entre comillas. No es una clase, una sesión de terapia de 1 hora y media seguidas. Que a cualquiera le costaría, pues seguramente a ellos más. Son personas que tienden a interrumpir mucho más de lo normal en la propia sesión, más indisciplinadas, olvidan muchas veces ir a la sesión a última hora o llegan tarde, o impulsivamente cambian la sesión 5 minutos antes de que empieza. En fin, que son clientes más difíciles de llevar, de lo normal, por decirlo así. Los propios síntomas pueden afectar a la propia terapia y hay que tenerlo en cuenta, simplemente. Es una de las limitaciones. Aquí veis, bueno, no lo veis porque no se ve nada, ¿no? O sea, no llega a la resolución, pero os puedo decir. De todas formas, esto creo que se cuelga luego en algún sitio, ¿no? Me parece, la presentación. Bueno, por lo menos ya se la he enviado al chico que está ahí atrás, que no sé si está escuchando. Sí. Se suelen colgar, bueno, pues. ¿Pero las cuelgas tú o es alguien de aquí? Ah, las cuelgas en Barcelona. Pero bueno, ¿tú se las das a la gente de Barcelona para que las cuelgue o...? Sí, bueno, la sesión la he ido yo con la presentación. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces lo podéis ver ahí si queréis. Pero digo por ver las que tienen más contenido, que no era el objetivo repasar cada uno de los manuales de terapia. Aquí veis los que hasta ahora se han puesto a prueba para que veáis un poco las diferencias o las características normales. Hay algunos, el de Safren ese que os comentaba antes, el primero de todos, el de 2005, incluye 12 sesiones individuales de 1 hora. No son tratamientos muy largos, no deberían ser muy largos. Este, por ejemplo, es un poco más, de 20 sesiones aproximadamente, aunque depende de... O sea, la mayoría de ellos van por módulos y se van adaptando a cada persona. Y luego hay algunos otros que se hacen en formato de grupo o combinando sesiones de grupo y sesiones individuales, como por ejemplo los de Young y Branham, creo que se dice así, y uno español catalán por lo menos, el grupo de la Valdebrón en Barcelona, que es uno de los grupos de referencia de investigación, que es Josep Antoni Ramos Quiroga, que diseñó un programa de tratamiento en 16 sesiones de 90 minutos. Ese sí que es de grupo, en grupo, y luego se hacen individuales. En cuanto a hacerlo en grupo o individual, eso ya depende de las preferencias de cada uno, de las cuestiones prácticas de que tengáis sitio disponible, y tiene inconvenientes y ventajas sobre el formato individual. La investigación, por lo que hemos visto en los metaanálisis, sí que parece que el formato es un factor mediador, que la terapia individual es mejor que la terapia grupal. Consigue un efecto mayor, quiero decir, por lo menos sobre los comórbidos. Pero ¿cuáles pueden ser las ventajas de hacerlo en grupo con esta población? Por ejemplo, los problemas sociales que se tenga pero es como un derivado del TDAH. Yo creo que en estos casos más clínicos tiene que ser la terapia grupal como una herramienta al finalizar la terapia que una terapia en sí por sí sola. A mi modo de pensar. Sí, pero bueno, yo lo he hecho en los dos formatos. El contenido de la terapia es exactamente igual, no se adapta. Luego sí que en la mayoría de los tratamientos de grupo hay sesiones que se implementan individualmente porque hay personas que tienen trastornos comórbidos, características distintas, pero los módulos principales, que veis que la mayoría comparten el contenido, pues hay una parte inicial casi siempre de psicoeducación, luego otra parte de técnicas conductuales de organización, de planificación, otros que van orientadas a reducir la distractibilidad, sería así, o mejor, no es realmente mejorar la atención, es que sería eso, el matiz es ese. Y luego otra parte, como supondréis, de terapia cognitiva, como habéis dicho antes, llámale como quieras, pensamiento adaptativo, pues le pone ahí, cambiando las creencias, etcétera, etcétera. Hay otros que tienen un mayor peso de los problemas comórbidos. Por ejemplo, el de Young y Branham incluye muchas sesiones de
terapia de resolución de problemas, terapia de habilidades sociales, etcétera. Eso ya depende de cada uno. Ahí tenéis las referencias, todos ellos están publicados y los podéis encontrar. Lo único que en castellano creo que solamente está el de Ramos Quiroga y los otros están en inglés. Por si a alguien le interesa y se los quiere leer. En Amazon, por ejemplo, los podéis encontrar. Pero veis que casi todo, la duración pues, está entre 12, 15, 16, 20 sesiones, por ahí, no tendría por qué durar más, depende de cada caso, claro. De todas formas, volviendo a lo que decíamos antes de grupo o individual, el grupo yo sí que he visto que tiene una ventaja de que la gente tiene un efecto, creo, muy bueno para la autoestima en el sentido de que ven que no son los únicos que le ha pasado eso. Aunque no es terapia de grupo como Alcohólicos Anónimos, de ir a quejarse y a decir que mal ha ido la semana, lo que se busca es que aprendan estrategias, no es simplemente darse apoyo mutuo, pero es una parte, una ventaja del grupo. Sí que las trayectorias vitales son muy parecidas, aún hay gente que no se conoce, más joven y más mayores, hombres y mujeres, entonces ves reflejados también, pensaba que era un bicho raro y decir, pues no me había pasado a mí, le pasa a un montón de gente. Como a veces puede ser también un arma de doble filo, puede ayudarle a sentirse mejor, bueno, vale mucho consuelo de tontos, como se suele decir, pero en este caso yo creo que sí que tiene efectos positivos en general, por lo que yo he visto. Lo que pasa es que en grupo es muy difícil de llevar porque todos los problemas que he dicho antes, de impulsividad, problemas de atención, de la propia sesión, se multiplican cuando hay muchos. Tienes a 4, 5 o 7, 8 como mucho. Se interrumpen entre sí, se distraen unos a otros, entonces tiene limitaciones. Luego tiene la ventaja también de que económicamente es más asequible para más gente, claro. Normalmente el precio de una sesión grupal no es el mismo que una sesión individual. Entonces, bueno, hay que valorarlo. Por ejemplo, en un entorno hospitalario, si se implementa, como hacen los de la Valdebrón, los de Cataluña, pues puede ser más interesante hacerlo en grupo, porque así puedes atender a más gente a la vez, por las limitaciones que ya sabéis que tenemos en España de cantidad de psicólogos en la Seguridad Social. Aquí veis un tratamiento un poco mezcla de la mayoría de los que habéis visto antes, de los módulos típicos. Muchos de ellos, bueno, casi siempre se empieza por la parte de psicoeducación. Este es el itinerario habitual, veis que tiene como una línea detrás que va siguiendo un orden, pero no tiene por qué siempre hacerse en este orden, depende de las necesidades de cada uno. Y como he dicho antes, muchas veces se puede empezar por el tratamiento de los síntomas comórbidos, antes de empezar por el tratamiento propiamente de los síntomas de inatención, la memoria, los problemas de organización, control de la impulsividad, etc. Depende de cada caso. Al final siempre va a ser necesario establecer cuáles son las estrategias para mantener los logros, porque, como ya hemos dicho antes, es un trastorno crónico y los problemas neurobiológicos van a persistir hasta bien entrada, o sea, hasta el final de su vida, seguramente. Hay investigación ya que dice que gente de 60, 70 años sigue teniendo síntomas de TDAH, no se atenúan con la edad. Lo malo es que además luego se va mezclando con síntomas propios del deterioro cognitivo, del final de la vida. Por ejemplo, problemas de demencia, etc. Que muchos de ellos se parecen. Entonces, ¿en qué consiste el primero de los ingredientes, la psicoeducación? Bueno, como ya sabéis, el objetivo tiene que ser básicamente cambiar las típicas etiquetas que la mayoría de ellos tienen sobre sí mismos o que les han dicho que son vagos, que son tontos, que son incapaces, discapacitados, etc., maleducados, por darles una explicación más acertada, lo que hemos visto al principio, con un poco más detalle de por qué le pasa lo que le ocurre, cuáles son los efectos que tiene la biología en su comportamiento. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho el objetivo, como ponéis, sobre todo mejorar la autoimagen, empezar a hacerlo ya desde la primera sesión. Aún así, ya hemos visto que es insuficiente. Pero esto tiene a veces un problema porque la gente, algunos, lo interpretan mal. Y lo primero, justifican su comportamiento constantemente diciéndole a cualquiera que tienen TDAH. Le interrumpen, o llegan tarde, o no presentan algo a tiempo en el trabajo, o tienen una discusión muy fuerte con su mujer o con su marido. Y constantemente se están justificando porque ahora tienen una explicación, es que tengo TDAH.
no es un buen manejo del diagnóstico, en mi opinión. No sirve para justificarse, sirve para entender mejor ciertos comportamientos y poder cambiarlos o intentarlo al menos. Claro, por eso la parte de... es una de las diferencias de la terapia cognitivo-conductual más clásica y la terapia dialéctico-conductual es que una parte fundamental de la segunda es la aceptación de lo que no puedes cambiar. Y en el TDAH hay mucho que no puedes cambiar, la biología. Entonces, esa parte creo que es muy interesante de ese abordaje. Y de alguna manera podemos incorporarlo aquí. No hay que decir lo que tú antes decías, ¿no? Que ellos piensen que como no han sido capaces hasta ahora, desarrollen una indefensión aprendida y digan, pues no lo voy a intentar, ¿para qué? Si me va a salir mal como siempre. Pero sí que sepan cuáles son ciertos límites que tienen, como cualquiera de nosotros también tenemos límites. En su caso, que sepan exactamente cuáles son los suyos. Entonces, aquí tendríamos que incluir una parte de hablar de los propios síntomas nucleares, lo que hemos hablado antes, algunos datos básicos de prevalencia, de cuáles son las comorbilidades típicas, las cuestiones biológicas sin entrar en demasiado detalle, no hay que ser demasiado técnico porque a lo mejor depende también de la formación y de la capacidad que tenga la persona que tenéis delante. Hay gente que puede entender explicaciones muy rigurosas, hay gente que nos tenemos que quedar muy en la superficie, pero bueno, hasta donde pueda procesar. Y también desmentir muchos falsos mitos que han escuchado durante su vida, porque han visto cosas en internet seguramente, o le han dicho cosas de su entorno. Muchos de ellos, cuando se lo han dicho a su entorno, le han dicho, no, es una tontería, eso... Entonces yo también tengo TDAH, por ejemplo. Y es como, a mí me parece una falta de respeto a alguien que, si no tiene ni idea de lo que le ha pasado a esa persona, muchas veces. En fin, pero lo van a escuchar. Entonces ese tipo de mitos, o sobre la medicación, o sobre... tratamientos pseudocientíficos que muchas veces se van a encontrar y que van a preferir sobre la medicación sabiendo que, claro, tiene efectos secundarios, pero pueden ser peligrosos también, claro. Y luego también, para que entiendan los aspectos que afectan al comportamiento visible del propio TDAH, de la parte biológica, porque no todo su comportamiento se debe al TDAH. Hay otras cosas que van por otro sitio, que tienen que ver con los efectos probablemente del TDAH o que son completamente independientes. Y también para que entiendan el por qué es necesario en algunos casos un tratamiento psicológico o farmacológico y cómo actúan, la gráfica que hemos visto antes. Y sin darle tantos detalles de todos los estudios que hemos repasado antes, también hablarle de qué es lo que dice la evidencia empírica. Una persona tiene derecho a informarse de cuál es las pruebas que tenemos de que el tratamiento que va a recibir funciona y hasta qué punto. Cómo podemos estar de seguros de lo que le estamos ofreciendo. Puede funcionar en general con gente que se parece a él o a ella o no. Entonces yo creo que es por una cuestión de ética profesional ya casi. Tendría que tener información para tomar esa decisión de participar en un tratamiento o no. Vale. En cuanto a comunicar el diagnóstico al entorno, ¿qué diríais? ¿Qué mejor? Que se lo diga a todo el mundo, a su mujer, a su... Lo que consideren necesario, ¿no? Sí, pero en general, ¿tú qué pensarías? ¿Que es bueno que se lo diga a cualquier persona que se encuentra? Prácticamente a cualquier persona que conoce. Así de primeras, hay gente que lo hace, ¿eh? Me llamo tal, fulanito, sé de no sé dónde, y además tengo TDAH. En una clase, como puede ser esta, o en un grupo de amigos, en el trabajo. Yo pienso que no. Y entonces yo te saludo y te digo, oh, vale, pues yo No, te trato no voy por claro. ahí. Quiero decir. Ese extremo está claro que no, Es porque extremo. va a condicionar mucho la relación, pero ya sin llegar a ese punto, decírselo, por ejemplo, a los compañeros de trabajo, a los familiares, no de primer orden, sino ya a los más lejanos. Creo también que es una forma de quitar el estigma que tiene, ¿no? En plan, no pasa nada, TDAH no es algo malo, no me va a perjudicar para que seamos amigos, ni, no sé, no lo veo tampoco algo como tan malo. Sí, y es una forma de simplemente decir, y yo necesito otro tipo de estrategias, o necesito de ver las cosas de una forma diferente para poder ir al mismo ritmo que tú. ¿No? O sea, yo siento que llegan a decir, yo tengo TDAH cuando ya la parte de funcionalidad se ve afectada. A lo mejor en la primera instancia no es necesario, pero si yo tengo TDAH y empiezo a tener una tarea en la cual de verdad no la puedo completar
y estoy en un trabajo, creo que es mucho más funcional agarrar, voltear y decir, es que tengo TDAH y necesito hacer esto para poder lograr esto, a nada más perder el trabajo. Sí, a ver, es un tema, lo he preguntado porque no hay ninguna respuesta, creo, para todos los casos. Lo que yo he visto es que hemos pasado de que nadie conocía esto a que ahora casi todo el mundo ha oído hablar. Y ha oído hablar, la mayoría de veces, la población general que no está trabajando, dedicándose a profesiones sanitarias, solamente sobre mitos y tiene ciertos prejuicios. Entonces vas a condicionar mucho la forma en la que los demás van a interactuar, te van a juzgar diciendo, pues lo que he dicho antes, es una tontería, estás exagerando, eso lo haces solo para que te den pastillas. Tenemos todos TDAH entonces, porque se leen los criterios de diagnóstico y dice, pues a mí esto también me pasa, esto también, esto también. Una serie de juicios de valor, que no le van a ayudar seguramente. Entonces, mi opinión, después de unos años de experiencia trabajando con esta población, es que solamente cuando sea necesario se comunica. Obviamente a las personas más cercanas, a la pareja principalmente, es fundamental. De hecho, en esta sesión incluso pueden asistir familiares cercanos, sobre todo la mujer, el marido si lo tiene, o los hijos, la familia nuclear al menos, que sí que entienda todo esto. Y luego ir revisando cómo han interpretado el diagnóstico, porque hay muchas formas de reaccionar. Puede ser un gran alivio, puede hacerle sentir culpable muchas veces, o hacerle sentirse un bicho raro. Entonces tenemos que controlar eso, que lo han entendido simplemente como una explicación de los síntomas que presentan. Una explicación mejor de la que ha tenido hasta ahora. No moral, sino científica, es lo que pretendemos. Pero bueno, eso, no hay ninguna regla que sirva para todos los casos. Depende de... Lo tiene que decir cada uno, obviamente, es así. Pero bueno, nosotros como terapeutas podemos ayudarles, por ejemplo, a la hora de comunicárselo a algunas personas en particular o a un centro de trabajo. Muchas veces hemos tenido que llamar o ir incluso a dar una charla formativa de qué es esto en la edad adulta para que lo entiendan, porque a lo mejor él o ella no saben explicarlo muy bien, obviamente, no son expertos. Yo, una cosa que estoy viendo es que a las personas más cercanas sí, pero si estamos todavía en la primera fase que es psicoeducación, ¿por qué no esperarnos a que la terapia cognitiva, la resolución de problemas, les ayude un poco a tener más criterio y analizar realmente? Sí, estoy de acuerdo con esa observación. Hay que valorarlo en cada caso, pero es cierto. Pero en esta primera parte, que yo creo, considero, y en todos los manuales lo hacen así, yo creo que tiene sentido, que es lo primero de todo, tras recibir el diagnóstico, se podría incluir a otras personas significativas, desde luego, directamente que vengan a la consulta. Luego pasamos típicamente a unos conjuntos de estrategias más específicas, estas sí que se diseñaron más concretamente para el control de los propios síntomas de inatención, son de tipo conductual y van organizadas a generar una serie de estrategias, muchas de ellas normales, que utiliza la gente cotidianamente, muchos de los que estáis aquí lo utilizáis, pero en su caso es casi obligatoria. Por ejemplo, lo primero que aparece ahí es el uso del reloj, que es algo casi... parece absurdo, ¿no? Pues sí, ¿cómo no vas a utilizar un reloj? Hoy es cierto que con los móviles poca gente utiliza ya un reloj de pulsera, pero esto es especialmente necesario porque las personas con TDAH calculan muy mal el tiempo mentalmente, entonces a veces pierden mucho tiempo en tareas que no son importantes y se planifican mal simplemente porque están constantemente perdiendo la monitorización interna que hacemos normalmente del tiempo. La noción del tiempo, sí, efectivamente. Entonces es una forma externa de darle información básica y como es algo fácil de implementar, pues se utiliza desde el principio. Luego es fundamental ayudarles a utilizar tanto el calendario, que es como normalmente aquí decimos agenda, porque en realidad la agenda es donde guardan los teléfonos, como una lista de tareas que se complementan ambas. Las dos tienen objetivos, como he dicho antes, que son complementarios. Por ejemplo, en el calendario lo que hacemos es anotar las citas cuando tú has quedado con alguien para un día y una hora concreto. Y en la lista de tareas, sin embargo, anotas seguramente la mayoría de otras cosas que tienen que hacer, que las tienes que hacer dentro de un plazo límite, pero no en un momento concreto. Esto es importante porque la mayoría de ellos habrán intentado hacer
los típicos horarios de planificarse, pues a tal hora voy a hacer esto, luego hago lo otro, voy al gimnasio, compro, estudio 5 horas, pero claro, eso lo primero no es realista la mayoría de las veces y luego no se adapta bien a los imprevistos lógicos de una vida adulta normal y corriente. Entonces, una lista de tareas que llevas encima, que es una de las reglas de las dos cosas, los tiene que llevar siempre encima, se adapta mucho mejor a ese tipo de imprevistos, porque ahí vas anotando inmediatamente, para evitar olvidos, las tareas que van entrando en el sistema. Se puede utilizar un sistema más o menos complejo, depende de la vida de cada persona. Esto está basado en la metodología GTD, no sé quién la conoce, que es mucho más compleja que esto es una versión muy simplificada, en la que la persona va anotando simplemente las tareas que tiene pendientes. No solamente sirve para que no se olvide de cosas que tiene que hacer, sino también para conseguir la motivación de la que hablamos antes, porque esto se va a combinar con el uso de autorrecompensas a corto plazo, que la persona disponga y se administra a sí mismo, cuando ya es adulta, por cumplir metas a corto plazo, por lo que veíamos al principio de cómo funciona su cerebro. Tienen que ser cosas normales y accesibles para la persona, como puede ser tomarse un café, hacer una llamada de teléfono, darse una vuelta por un paseo por algún sitio en concreto, depende del sistema de refuerzo de esa persona, que lo tenemos que evaluar previamente. Estas tareas además se ordenan, porque esta es una de las dificultades que tienen de forma innata, por urgencia, en orden descendente. No por importancia, que es algo subjetivo y que puede dar pie a error, sino primero se ordenan las que tiene que hacer primero porque tienen un deadline, una fecha límite que vence antes. Y hay algunas tareas que no tienen ninguna fecha límite, entonces se dejarán ahí hasta que las quiera hacer realmente. Uno de los objetivos de esta lista de tareas es que no se sienta culpable por no hacer cosas, porque al principio tienden a ser muy optimistas, a ponerse un montón de cosas para hacer, luego no lo cumplen, se sienten culpables porque otra vez están fallando, pero si se ordena bien, el objetivo únicamente es que haga las tareas que son realmente urgentes para hoy. Y si cumple con ese objetivo, lo va a conseguir, o sea, lo está haciendo bien, está llevando una monitorización del tiempo correcta. Si se quiere adelantar, estupendo. Pero de esa manera también puede valorar de forma más objetiva si está haciéndolo bien o no, si está cumpliendo con las metas que le exige su vida o no lo está haciendo. Y de esa manera también lo puede ir monitorizando, como decía, diariamente. Eso es otra parte fundamental del elemento motivador de la lista de tareas. No solamente la recompensa de poder hacer alguna acción, una actividad o algo que te gusta a corto plazo cuando hayas terminado una tarea que te cuesta mucho, sino además ver cómo diariamente estás cumpliendo con las tareas que te habías propuesto o el simple hecho de tacharlas de una lista. Esto se puede utilizar, o hoy en día en la inmensa mayoría de los casos se utiliza con el uso del móvil o de una tablet o algo por el estilo, incluso el reloj hoy en día también se puede utilizar, aunque hay gente que lo prefiere hacer en papel, porque el móvil puede ser una distracción muy importante y entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces eso hay que valorarlo con cada uno. Claro, el móvil tiene muchas ventajas porque lo llevas siempre encima, se hace copia de seguridad constantemente, lo tienes sincronizado, hoy en día es mucho más práctico. Y en cuanto al uso del calendario es fundamental programar también recordatorios externos, para que no sea una persona, su mujer o su marido o su jefe el que le recuerde las cosas que tiene que hacer, sino que sea él mismo el que, o ella el que se programa ciertos avisos para el futuro para que no se le olvide algo que seguramente se le va a olvidar por la disfunción biológica. Veis que no voy a entrar en mucho más detalle por falta de tiempo, pero en los programas que he visto, que he presentado antes, lo podéis leer con más detalle, como simplemente esto, pero que no es en el fondo nada fuera de lo normal, que no haga una persona cualquiera. No sé, ¿cuántos de aquí hacéis listas de tareas pendientes? Claro, casi la mitad más o menos. ¿Cuántos de aquí utilizáis una agenda o un calendario? Yo creo que casi todos, ¿no? Sobre todo si os dedicáis a la psicología, pues es imposible no utilizarlo. Pero muchos de ellos lo han utilizado muchas veces y lo han dejado de utilizar, porque no les funcionaba, porque se han olvidado de consultarlo, porque se olvidaron de apuntar cosas. Entonces, nuestra tarea es casi animarles para que continúen utilizándolo y darle algunas pautas concretas de cómo lo pueden hacer, de cómo se ha visto que es mejor para personas con TDAH.
También una de las técnicas complementarias es la división de tareas grandes, como puede ser en este caso, vemos esto es de un caso real, una foto que me mandó una clienta que está haciendo un máster de diseño. Entonces, una de las estrategias es dividir una tarea, un proyecto grande, en pasos más pequeños, de tal forma que a nivel de motivación es mucho más fácil de abordar porque ves las metas más a corto plazo, es mucho más visual. En este caso lo hice en papel, en una especie de pizarra que tenía en la pared. Entonces veis que aquí hay asignaturas y cada uno de estos POSIT conlleva una parte de la tarea final. Pues si tenía que hacer un trabajo, son aplicaciones de estas de diseño, Photoshop, InDesign, vídeo, 3D, web, no sé qué, Illustrator. Y entonces iba calculando también cuántas horas más o menos le iba a costar hacer cada uno de los bloques, de tal forma que para planificarse, si tenía 5 meses para hacer el TFM, por ejemplo, sabía cuántas horas tenía que dedicar cada día, aproximadamente de media, para conseguir llegar al plazo según la estimación que había hecho. Luego te puedes equivocar, claro. Pero de esa manera puede tener una idea mejor de cuánto tiempo está bien o no que dedique a esa tarea y ir viendo el progreso a corto plazo, que es la clave del tratamiento con personas con TDAH. Porque si no lo ven tan grande que lo dejan para más adelante, lo evitan, luego se sienten culpables, entran en la dinámica esta que decíamos antes. Esto es lo mismo, hecho con otras aplicaciones. Y este es el cálculo de horas, que no recuerdo cómo era exactamente, sí, son 1167 horas en total, entre 18 semanas que le quedaba, claro, es que iba un poco tarde, porque le tenía que dedicarse de 5 horas a la semana, que es bastante. Si hubiera empezado antes, pues seguramente con menos horas le hubiera dado tiempo, pero bueno, al menos había, por ejemplo, para tomar la decisión de forma más pausada de me da tiempo a presentarlo en febrero, digamos, o lo presento en la siguiente convocatoria, que es lo que al final hizo, pues no dio tiempo. Pero en ese caso no era impulsivamente por quitárselo de encima, sino porque vio que si estaba trabajando como estaba, dedicar 65 horas a la semana es inviable. No puede, o no deja de dormir, o no trabaja, ya está. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es una técnica, una estrategia más bien, que desarrollamos, se puede hacer de varias maneras. Lo que cuesta por los fallos de estimación del tiempo que veíamos antes, lo que hacen es que hacen una lista de tareas cotidianas que hacen todos los días, como prepararse para salir de casa, ir a la compra, llegar a clase, etc. Y calculan el tiempo, o sea, estiman el tiempo que le va a costar y luego lo cronometran de verdad varios días para ver cuál es el fallo en cuanto a la estimación. Y así pueden ver si hay un patrón de sobreestimar el tiempo o subestimarlo y ver de verdad en el papel, es una especie de experimento conductual para ver eso, cuánto tiempo le cuesta realmente hacer tareas cotidianas que tiene que hacer todos los días. Esto, una clienta en particular que por cierto voy a ver mañana, o no, la semana que viene, lo entendió mal, pero es interesante, porque ella lo que hizo fue poner cuánto le cuesta, cuánto creía que le cuesta, ponía un temporizador y cuando sonaba la alarma, si no había acabado de hacer la tarea, le servía para monitorizar su propia atención, para saber si se estaba distrayendo mucho o poco. Por ejemplo, si se quiere centrar en preparar la ropa de sus hijos, en este caso, y cree que le va a costar 20 minutos, sabe que si en esos 20 minutos suena la alarma y no lo había hecho es porque a lo mejor se había entretenido con otras cosas, como típicamente les pasa, que pierden el tiempo en tareas que no son importantes. Y lo haríamos igual con cada una de las tareas. Aquí vemos algunas estrategias para optimizar la atención, reducir las distracciones, llámale como quieras, pero básicamente se dividen en cosas externas que utilizamos para enmascarar o eliminar estímulos que pueden ser distractores, y esto hay que adaptarlo a cada persona particular, a su entorno de trabajo. Por ejemplo, también podemos cambiar tareas que sean portátiles y llevárselas a sitios donde no haya tanta estimulación externa. La base de todo esto es reducir la carga que tiene que procesar el cerebro de información, de ruido, mejor dicho, que no es importante. Cuanto menos carga tenga que procesar, mejor va a funcionar. Porque una persona con TDAH tiene mucha dificultad para inhibir el ruido de fondo, las tareas que no, o sea, los estímulos que no son relevantes para lo que está haciendo. Y luego hay ciertas estrategias internas, sobre todo la más importante y la más útil, es el aplazamiento de la distracción. Lo que se hace es que
se pone un temporizador de 15-20 minutos más o menos, que es lo que dice la investigación, que dura de media la atención bien en una persona con TDAH, y en ese tiempo la persona se compromete a no levantarse, a no cambiar de tarea, siguiendo la lista de tareas hasta que no haya terminado en la que se está ocupando, no pasar a la siguiente, no mirar el teléfono, que es otro de los distractores externos que tendría que poner en modo avión o en modo no molestar, etcétera. Y después sabe que tiene una meta a corto plazo, que es, tiene permiso para distraerse durante 2 o 3 minutos haciendo lo que decida, y así introducimos una recompensa a corto plazo y el permiso para distraerse, de forma legítima, por decirlo así. Y eso lo va repitiendo en periodos de 20, 5, 25, más o menos, 23, eso ya la proporción se puede cambiar, depende de cada persona. Y además, en ese periodo de 20 minutos, perdón, lo que haría la persona sería, si se le ocurre una distracción, la anota en una hoja de papel en sucio, como se hace con el trastorno de ansiedad generalizada, lo que se van aplazando las preocupaciones, pues se hace algo parecido, pero con las distracciones. Esto fue una idea del grupo este de Safren que hemos visto antes, y es muy útil. De tal forma que les deja de molestar en la cabeza. Más adelante, en el descanso de los 5 minutos, si es algo relevante para hacer, lo incluyen dentro de la lista de tareas y lo hacen más adelante, y si es una tontería, como es el 90% de las veces, como era simplemente mirar una cosa en internet, etcétera, pues simplemente lo borran, lo tiran y ya está. Pero de esa forma te quita la urgencia de tener que parar de hacer lo que estás haciendo y cambiar de tarea, hacer otra cosa que realmente no es urgente o no es relevante. Luego también hay otro grupo de estrategias para gestionar la memoria, o más bien los despistes, la gestión de los objetos físicos. Esto cada vez es menos relevante porque típicamente uno de los problemas más importantes era que perdía muchos documentos, y entonces lo que ahora se hace es que directamente los digitalizan y ya está. Con el móvil es muy fácil escanear, de tal forma que aunque pierdan el original, tienen una copia digital por duplicado, por triplicado, es una de las formas de hacerlo. Pero, por ejemplo, para la gestión de documentos haríamos como una especie de bandeja de entrada en la que van dejando cosas cuando llegan a casa, y luego programan en el calendario un día o varios días a la semana para clasificar eso de forma, cada cosa en su sitio. También el que desarrollen un sistema, que la mayoría de ellos ya lo tiene, de tener una cosa para cada sitio, o sea, un sitio para cada cosa y una cosa, cada cosa dejarlo en su sitio, lo he explicado fatal. Me refiero, por ejemplo, saber que siempre en casa tienen las llaves en un sitio concreto y se acostumbran a dejarlo en la entrada, por ejemplo. Y ese es el sitio de las llaves. O cuando salen a casa, siempre dejar el móvil en un sitio, si llevas pantalones en el pantalón izquierdo, las llaves en el otro. O si llevas un bolso, meter las cosas siempre en un bolso que va dentro de los otros bolsos más pequeños, con lo más imprescindible, la tarjeta, las llaves, el móvil, etcétera. O generar duplicados, por ejemplo, de llaves, dejándolos en sitios estratégicos, porque típicamente pierden muchas veces las llaves, objetos que se puedan duplicar, como el DNI o algo por el estilo, pues tener fotocopias compulsadas, por ejemplo, para, como decía al principio, en el caso de que lo pierdan, que puedan tener un plan B, un plan C, así hasta donde puedan, depende de lo despistados que sean. Bueno. Luego, esto ya todo lo conocéis, me imagino, la terapia de resolución de problemas, ¿no? Supongo que estos son los pasos típicos de Zurilla y Goldfried, que todos habéis estudiado en la facultad. Entonces no me voy a detener a decir cómo se aplicaría, pero no hay ninguna diferencia con el procedimiento habitual. Lo que pasa es que es especialmente relevante utilizar entrenar a una persona con TDAH en estas estrategias, porque tienden a tomar decisiones impulsivas con mucha frecuencia, a guiarse más por lo que le pide el cuerpo en ese momento que por lo que realmente le conviene. Entonces, esta técnica, que en realidad es cognitiva, lo que les ayuda es a tomar decisiones de forma más pausada y más razonable, más racional, mejor dicho, y a generar alternativas y a valorar las consecuencias. La única diferencia o precisión es que el último paso, en el que se genera un plan de acción, se tendría que combinar, por eso se pone en este orden, con las estrategias que hemos visto antes de planificación. Es decir, cuando llegan aquí, a esta parte, por ejemplo, si lo que estaba valorando es si se cambia de piso o no se cambia de piso, o sea, que se queda sin casa, básicamente, tendría que
añadir tareas con la opción que haya decidido, que haya sido la mejor, básicamente, la mejor alternativa, tendría que añadir las tareas en la lista de tareas y en el calendario, para asegurarse de que lo va a llevar a cabo y que no se le va a olvidar y que no va a tener despistes. Vale, bueno, esto ya lo hemos visto antes. Al final todos son estrategias cognitivo-conductuales, como ponía ahí, para compensar de alguna manera los déficits biológicos. Luego, en cuanto a la terapia cognitiva, pues el objetivo está claro por lo que hemos visto antes y su importancia es fundamental, no solamente para cambiar las creencias disfuncionales sobre sí mismo y sobre la expectativa que esa persona tiene de eficacia, sino también que lo utilicen como una estrategia de gestión de las emociones. O sea, como sabemos, en el lóbulo prefrontal es donde se ejerce la parte de hacer juicios de valor, incluyendo también este tipo de interpretaciones. Las personas con TDAH tienden a hacerlo de forma más irracional que el resto de la gente. Si les enseñamos una forma de poner a prueba sus propias creencias y modificarlas por otras más adaptativas, más racionales, les estamos dando, por decirlo así, un andamio, un apoyo donde se pueden ayudar para gestionar y compensar los déficits que tienen neurobiológicos para hacer esa función, precisamente. No pretendemos sustituirlos, pero sí apoyarlos. Vale. Aquí veis el modelo ABC de Ellis, supongo que todos lo conoceréis. Bueno, podéis utilizar el modelo que os parezca más conveniente. Aquí está puesto este ejemplo clásico también de una persona que, bueno, en este caso, olvida presentar la inscripción a tiempo. Pues, ¿cómo lo puedes interpretar? Hay 3 formas diferentes. Lo importante con esta presentación es que entienda qué efecto tienen sus pensamientos sobre su reacción emocional y sobre lo que hace al final. Pues, por ejemplo, si piensa que soy un desastre, que otra vez la he cagado, he vuelto a fallar, se va a sentir triste, se va a quedar en casa, al final no lo va a hacer. Y sin embargo, si lo interpreta, por ejemplo, como parte del TDAH, ahí es donde el diagnóstico puede ayudar también a interpretarlo mejor, puede la próxima vez buscar estrategias más eficaces de que no tenga más olvidos, o que no tenga olvidos como ese, sin sentirse tan culpables. Entonces, de esta manera, ahí vemos en un ejemplo práctico cómo podría implementarse. Esto ya, como digo, depende de la formación que tengáis. No sé si os habéis formado en el modelo de Ellis o de Beck o... bueno, no sé. Quiero decir que yo utilizo ese porque sé que me enseñaron a mí, podéis utilizar cualquiera. Pero el objetivo sería, primero, que aprendieran a identificar los propios pensamientos y cómo afectan a sus emociones, que eso no es fácil. Después, que aprendan a discutir ellos o ellas sus propias creencias. No va a funcionar igual si simplemente le decimos nosotros qué es lo que tiene que pensar, sino que es mucho más eficaz, y eso se sabe si se hace de una manera socrática, la propia persona al principio con más guía por parte del terapeuta y luego de forma más autónoma va desafiando sus propias creencias en base a la evidencia empírica, al efecto que tienen sus emociones, a la utilidad que tienen esas creencias, pero que lo haga ella. Por ejemplo, utilizando los clásicos criterios de racionalidad, se emite un juicio de racionalidad, de si ese pensamiento es racional o no lo es, y se genera una alternativa que sí que cumpla con esas condiciones, que no siempre tiene por qué ser un pensamiento positivo, sino simplemente un pensamiento más adaptativo. O sea, esto no es solo tienes que pensar y ser más optimista, no es tan fácil como eso, es mucho más complejo. También se pueden diseñar experimentos conductuales para poner a prueba las creencias en la realidad. Por ejemplo, no voy a ser capaz de terminar el TFM. Sería una de las creencias típicas, porque este tipo de cosas al final no las entrego a tiempo, va a ser demasiado para mí, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo se pondría a prueba esa creencia en la práctica? Con un experimento conductual. ¿Cómo se podría diseñar uno ahí? ¿Cómo se os ocurre? Sí. Que haga también un ejercicio como que sea un poco complejo y que lleve como que ponga más atención y trabaje en eso constantemente, pero no sea tan grande como un trabajo final, como el TFMI, y que lo ponga a prueba. Si él lo puede hacer, por ejemplo, en una semana. Hacer una investigación de, qué sé yo, algo que le interese. Una investigación completa como si él fuera a dar un taller de eso. Sí. Así. Sí, sí. Se ponga
ponga un límite, por ejemplo, una semana, y ver si se puede hacer en una semana. Me parece muy buena idea. No hay ninguna forma más correcta que otra de hacerlo. Esa sería una forma muy adecuada, yo creo. De hecho, es mejor hacerlo así. Primero ponerlo a prueba con cosas más sencillas de hacer, como eso que acabas de decir, y más a corto plazo, para, de alguna manera, poner en duda la creencia que tiene más a largo plazo con el TFM, que es como ya habéis visto, pues tenía mucha, bueno, los que estéis aquí, muchos seguramente habréis hecho uno y sabéis lo duro que es. Vale. Y se aplicaría en diferentes fases. Primero más dirigido por parte del terapeuta, de forma socrática, luego supervisado por el terapeuta, pero en la consulta, después intentar que sea el propio cliente el que discuta los pensamientos en frío y por último que sea la propia persona, si puede hacerlo, la que lo discute en caliente, en la propia situación en la que se está sintiendo muy enfadado, muy triste, lo cual es muy difícil, claro. También se puede utilizar el control de estímulos. Bueno, esto, como no tenemos mucho tiempo, me lo voy a saltar. Es un ejemplo de cómo se haría. Pues básicamente lo que haríamos sería enseñar a la persona que monitorice su propia respuesta fisiológica y cuando aparezcan las primeras señales de enfado, por ejemplo, de tristeza, sobre todo de enfado, principalmente, que acordado con su pareja, acordado con su familia, con sus compañeros de trabajo, incluso con sus amigos, se aparte de la situación hasta que esté calmado, hasta que desaparezcan las sensaciones fisiológicas y vuelva. Es una técnica muy sencilla de explicar, muy difícil de utilizar en la práctica, pero muy útil, por lo que yo he visto al menos en la práctica clínica. Y por último, ya para terminar, esto lo pongo entre interrogaciones porque no se ha incluido hasta ahora, por lo que yo sé, en los protocolos de tratamiento, pero yo sí que en la práctica clínica lo he incluido y creo que es bastante útil, por ejemplo, incluir ingredientes como la activación conductual, sobre todo para controlar lo que hemos visto antes, el estado de ánimo disfórico, el estado de ánimo depresivo, como una estrategia de afrontamiento más, y también en algunos casos la terapia de exposición, cuando tienen miedos más allá de lo que sería esperable por su propio cuadro clínico y se convierte más en algo parecido a un trastorno de ansiedad y por lo tanto se tienen que exponer, pues no sé, a hablar en público, por ejemplo, a ir a una fiesta, cuando sobre todo hay muchos miedos sociales, pues es algo que creo que es fundamental y que les puede ayudar mucho. Unir otros ingredientes dentro de la terapia cognitivo-conductual. Y luego habría que diseñar la parte de mantenimiento de logros, que se hace al estilo habitual. Con esto ya termino y como me han pedido que deje un poco de tiempo, hemos empezado un poco más tarde, os quería pedir que me preguntarais algo, que me hicierais algún comentario, si... Sí. Que aparte de la entrevista, otros procedimientos que puedes utilizar para evaluar el TDAH. Sí, no he hablado de evaluación porque por falta de tiempo, pero es diferente la evaluación diagnóstica que la evaluación clínica para diseñar un tratamiento. Si hablamos de la evaluación diagnóstica, es decir, para ver si cumple los criterios de diagnóstico o no, tendríamos que utilizar la entrevista clínica, es lo más fiable de todo. Hay algunas entrevistas estructuradas, por ejemplo una que se llama DIVA, DIVA en castellano. Se publicó por unos autores holandeses, es gratis, la puedes encontrar en internet. Y es una entrevista estructurada que está muy bien porque recoge no solamente los criterios de diagnóstico, sino además ejemplos concretos de la vida real, de la vida adulta y de la vida, o sea, de la etapa de la infancia y la adolescencia. Va recopilando y revisando de forma minuciosa cada uno de los criterios con ejemplos cotidianos. Y es el clínico el que determina si se cumplen los criterios o no. Y luego también hay una sección muy interesante de cómo eso ha afectado en la infancia y en la edad adulta a su funcionamiento en las principales áreas. Como digo, esa es, y además es gratuita, y además no solamente es gratuita, sino que es la que dice la investigación que es más fiable para hacer el diagnóstico, la que se utiliza en la inmensa mayoría de los estudios. Hay algunas escalas de observación, la más conocida es la escala de Conners. También hay una que edita un autor que se llama, o sea, que publicó un autor que se llama Dupol, que es ADHD, que es TDAH en inglés, RS, Rating Scale, que está basada en los criterios de diagnóstico del DSM que se van intercalando los síntomas de inatención y los de hiperactividad. También tiene muy buenas propiedades psicométricas. Y luego hay hablo de las que están publicadas en español, que se llama la escala de Wender-Utah,
que es para evaluar retrospectivamente los síntomas en la infancia, porque en el diagnóstico del TDAH en adultos esa parte es fundamental, tiene que estar presente, si no, no puedes hacer el diagnóstico. Entonces tiene muy buenas propiedades psicométricas y fue validado todo esto por el grupo ese que os he dicho de la Vall-d'Hebron, del grupo de Ramos Quiroga, etc. Y luego también hay otra que es la ASRS, que también está basada en los criterios de diagnóstico, es más de cribado, porque solamente con 6 ítems te permite hacer un primer cribado de... Vale, ¿quieres que te quite eso? Salud. Te permite hacer un primer cribado, se utiliza más en investigación así cuando se aplica a un grupo muy grande para luego evaluarlo con más precisión. Y luego siempre está bien añadir algunas pruebas neuropsicológicas que tienen muchas limitaciones, principalmente el WISE, algunos protocolos basados en el CPT o la clasificación de carta de Wisconsin, por ejemplo, son los clásicos que se han utilizado siempre. Pero, como digo, tiene muchas limitaciones porque por sí solo no discrimina muy bien entre las personas que tienen TDAH y las que no. Se utilizan, yo las utilizo, pero siempre como complemento de la información que te da la persona. Y no solo la persona, sino que estas escalas y también las entrevistas las tendríamos que hacer con el entorno que conozca bien a esa persona, tanto en la edad adulta como en la infancia y en la adolescencia. Eso es fundamental. O sea, los padres, si siguen vivos, la pareja, los hijos si los tiene, los amigos, gente del trabajo. Entonces, cuanta más información tengamos de fuentes distintas, más fiable va a ser el diagnóstico, que es algo que muchas veces no se hace en la práctica, pero que se debería hacer. De hecho, en la investigación, para hacer el diagnóstico, siempre se requiere que haya por lo menos un informador más, no solamente la persona. Y además que sea un informador, un familiar de primer grado, un amigo íntimo de la primera infancia, alguien que conozca bien a la persona. A veces te encuentras con la limitación de que hay gente que no tiene nadie que lo conozca muy bien en su vida cotidiana, y esto, como lo vive en su vida privada, pues no tiene otros informadores, pero es la excepción de la regla. Pero básicamente en eso consistiría una evaluación. Y otra cosa ya es para una evaluación para un tratamiento, pues utilizarías otros cuestionarios también que miden síntomas de depresión, de ansiedad, como el BDI, el BAI, el STAI, todos estos. Escalas específicas para medir la autoestima, como la escala de Rosenberg, por ejemplo. Y algunas cuestionarios de personalidad, de trastorno de personalidad, si quieres, también, por completar la evaluación, es lo que más o menos se suele hacer en la práctica. Aunque no siempre, claro, depende de cada profesional y del tiempo que tengas y de los recursos. ¿Te he respondido con la pregunta, con eso? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? ¿Puedes explicar un poquito activación conductual a qué te refieres? Sí, la activación conductual es una forma más moderna de llamar a la terapia clásica para la depresión, con la parte conductual de la terapia sí. Ahora se le llama así, no sé si hay algún matiz, creo que sí, pero es lo típico que de vez en cuando se le cambia el nombre y se le pone otro como más, una forma de llamarle eso. Pero es algo fundamental, porque de hecho es una de las ventajas de utilizar técnicas de planificación. Tienen más tiempo libre y ese tiempo libre no se sienten culpables por no estar haciendo lo que se supone que deberían estar haciendo y lo pueden ocupar en actividades que realmente son gratificantes, son placenteras, y eso redunda en su estado de ánimo mejor y entonces su funcionamiento cognitivo también es mejor y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? ¿No? Yo quería preguntar, cuando has hablado del debate socrático para subjetivo, los pensamientos de autoestima y tal, si la autoestima ya es tan baja porque son adultos, ya tienen una personalidad muy forzada, y en el debate socrático lo único que hacen es darte pruebas que justifican esos comportamientos o ese tipo, ¿cómo lo llevas? O sea, claro. ¿cómo lo sacan ese círculo vicioso? Por eso, es una muy buena pregunta. Por eso he dicho que lo que tenemos que hacer es que sea el propio cliente o clienta los que discuten, porque si intentamos confrontarlos nosotros, no va a ser igual de eficaz, porque van a seguir convencidos de que, pues como este hombre que os he dicho antes, de que es un impostor, de que no es tan inteligente, es poco inteligente.
en realidad, es tonto directamente. Entonces, claro, si yo simplemente me limitara a decir, hombre, es que tienes un doctorado, tienes una plaza de... Sí, las pruebas objetivas, lo que vería cualquiera, eso ya lo sabe, seguramente, pero lo interpreta de forma sesgada, de forma que le sirva para seguir pensando lo que piensa, lo que hacemos todos, en general, cuando pensamos algo. O sea, no solamente lo hacen las personas con TDAH. Entonces, la clave de que eso sea eficaz es enseñarle a que ellos lo pongan a prueba y lo desafíen activamente ellos o ellas, para que no sea un aleccionamiento de alguien externo, que es lo que han hecho siempre. Pues seguramente a este hombre, bueno, seguro no, puedo decir que su entorno, su pareja ya le habían dicho, hombre, ¿qué tonterías dices? ¿Cómo vas a ser tú más tonto que la media de la gente? Como me lo está diciendo a broma porque parecía que... No, pero era completamente en serio. ¿Y creéis que con eso había cambiado de pensar, de su forma de pensar? No. Entonces, como digo, es un punto clave y a la vez una limitación importante de la terapia. No conseguimos muy grandes resultados. Al final sí que durante el tratamiento va acumulando evidencia de que no es tan incapaz como pensaba que era, si las cosas van saliendo bien. Entonces tiene más material la persona tiene más material para discutir los propios pensamientos, porque ve que no tan mal no le está yendo, que puede, si se esfuerza un poco, o sea, se esfuerza mucho, mejor dicho, puede cambiar algunas cosas que le estaban molestando hasta ahora. Pero es realmente difícil discutir eso. Pero como digo, la clave es darle las estrategias y que sean ellos los que lo hacen. Y se pueden diseñar ahí también experimentos conductuales, por ejemplo. Puede ser muy útil. Mucho más que intentar debatirlo de forma más lógica, por decirlo así. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Bibliografía respecto a estrategias para las estrategias que has comentado para la atención y la Sí, memoria. todo eso viene con más detalle, del que he podido dar aquí en una charla más divulgativa, en los manuales de tratamiento que he descrito antes. Sí, A ver si llego. vale, el caso del español. Sí, por ejemplo, ese grupo editó un manual de tratamiento muy práctico, muy útil, muy aplicado y además muy corto, que tiene 50 páginas, me parece. Lo único que el otro día lo miré y lo ha subido de precio. Antes era muy barato, valía como 15 euros, ahora vale como 40. Pero bueno, en comparación con otros, no es. Quiroga, ¿no? Sí, Ramos Quiroga, si buscáis su nombre y algo así como tratamiento cognitivo-conductual, una aproximación cognitivo-conductual al tratamiento del TDAH en adultos. Es que no me acuerdo, pero si pones Ramos Quiroga manual, tal, te saldrá seguramente. En Amazon también está, en librerías, aquí en París Valencia lo tenían antes, que yo sepa. Y luego los otros los tenéis, pero están en inglés. Para que pueda leer en inglés. Son más largos. Por ejemplo, este es interesante porque tiene un manual para el terapeuta y uno para el cliente. O sea, como un cuaderno de ejercicios y está bien. El de Young y Branham también está muy bien. Y ese creo que está en español, casi seguro. O sea, lo tradujeron al español, sí. Estos programas normalmente, claro, en el sistema público van muy bien porque optimizan mucho económicamente, son más eficientes. Sí. ¿Hay experiencias de combinar, por ejemplo, en una fase inicial, un tratamiento más individual y luego ya incorporar en el grupal? Sí, muchos de estos son individuales, de hecho la mayoría. Vale. Hay algunos que combinan los dos. Yo cuando lo he hecho en grupo también ha habido sesiones individuales, porque siempre hay cosas que no le van a servir a todos. Sí, que son más personales, que a lo mejor ni siquiera quieren decirlo en grupo. Pero sí, en todos los casos cuando se hace en grupo se incluyen también sesiones individuales. No es solo grupal o solo individual. Hay algunos que sí, esto por ejemplo son exclusivamente individuales. Pero como digo, el contenido es igual, no cambia nada. No es que sea distinto por el hecho de ser en grupo, simplemente pues que tienes que tener más formación en manejar grupos, que vas a tener
inconvenientes los que he dicho antes, también algunas ventajas por el hecho de hacerlo así. Y eso es más eficiente de cara a la sanidad pública, por ejemplo. Sí, perdón. Bueno, pues lo vamos a dejar ya, que me han dado el toque y nos hemos pasado 15 minutos. Muchas gracias por venir Gracias a ti. y espero que os haya gustado.